No todo lo que dice light, ni todo lo que dice sin gluten o sin azúcares añadidos es bueno. Y antes era un tabú, antes el que iba al psicólogo era un loco. Lo peor son los procesados, aunque sea la leche desnatada o deslactosada, porque el problema es la proteína. Lo más importante es prestar atención a los síntomas para saber qué prueba vamos a realizar según todo lo que tiene el paciente. Antes trabajábamos con la exposición del sol, ahora no. Ahora estamos más encerrados en casa, vivimos corriendo, no hay tiempo ni para entrenar. Oye, Jessica, muchas gracias. Bien, gracias por aceptar la invitación, ¿de acuerdo? Tú eres doctora, lo que entendemos en doctora en medicina convencional, pero haces algo un poquito más especial que lo que solemos estar acostumbrados habitualmente, que es ir al médico cuando nos duele algo y que nos dé una pastilla, que es medicina integrativa, que cada vez se escucha un poquito más, pero yo creo que la gente todavía no tiene una idea demasiado clara de lo que es la medicina integrativa. Entonces, bueno, me gustaría que empezáramos por ahí, que le explicaras a la gente qué es esto de la medicina integrativa. Pues mira, Jesús, la medicina integrativa, como su nombre lo indica, es una medicina que se enfoca en el origen. Entonces, en la medicina convencional, por ejemplo, nos enfocamos en el síntoma. Te hago un ejemplo: si tienes un dolor de cabeza, una cefalea, ¿vale? La medicina convencional te va a dar el analgésico, ¿no? Va a calmar el dolor. Pero la medicina integrativa profundiza y dice, ¿pero por qué te duele la cabeza, no? Si eres una mujer, tienes estrógenos elevados, ¿qué has comido, que te has sentado mal? Entonces, es una medicina que integra el cuerpo humano, que entiende que el cerebro no va aislado del intestino, que no va aislado del útero y que es un todo, ¿no? También va relacionado con el estrés del sistema nervioso simpático y es un todo. Y cuando tú llegas al origen, el paciente puede entender qué cosas tiene que mejorar para que esto no vuelva a ocurrir, que con la medicina convencional pues nos quedamos cortos, ¿no? Solo tratamos el síntoma y ya. Esa es la principal diferencia. ¿La medicina integrativa también llega a ser preventiva? Sí, sí, porque cuando tú te autoconoces, cuando tienes un paciente, yo creo que la finalidad es que el paciente se autoconozca. Entonces, cuando tú te autoconoces, tú puedes prevenir enfermedades, porque tú sabes, por ejemplo, que tu hígado tiene una fase 2 de detoxificación más lenta. Entonces sabrás que si te pasas tomando vino, alcohol, o si te pasas comiendo ajo y cebolla, te va a sentar mal, vas a eliminar peor los tóxicos, entonces los estrógenos los vas a tolerar menos, el estrés, porque viene cortisol, adrenalina que se metaboliza por el hígado, va a ser eliminado de forma más despacio y tú vas a tener más síntomas. Entonces, evidentemente puedes prevenir y también podemos aumentar la longevidad, podemos prevenir el envejecimiento, o más que prevenirlo, envejecer de forma adecuada, ¿no? Eso no se logra con el botox y el ácido hialurónico, eso se logra desde adentro, sanando desde adentro, cuidando tus células, reprogramándote, tu parte mental. Eso es muy importante. Perfecto. Nos hablabas de un caso claro como es cefalea o migrañas, ¿no? Que es muy común. Bueno, de hecho mi mujer ya tiene menos, pero cuando la conocía tenía bastantes migrañas y estoy súper acostumbrado a eso, de ir a un brote de migrañas, tener que ir a un hospital, ponerle, pues imagino, analgésicos o relajantes musculares y bajar el dolor. Vas al neurólogo, te mira, aparentemente todo está bien, te empiezan a darte diferentes tratamientos que yo creo que tampoco generalmente suelen tirar mucho, pero tú como doctora en medicina integrativa, ¿qué pasos das para hacer ese análisis? O sea, hay unos análisis de sangre, de orina, de heces, o sea, ¿cómo se llega a esas conclusiones? Lo primero es la anamnesis, ¿no? El interrogatorio. Cuando tú estás haciendo una historia clínica, yo me puedo tardar una hora y media, y entonces ahí profundizas muchísimo porque empiezas a indagar de dónde viene este dolor, cuándo empezó y qué otras cosas tienes. Entonces, cuando vas al neurólogo, que las especialidades están muy bien, porque cuando hay problemas agudos, la medicina convencional lo resuelve. No hay una pelea de nosotros con la medicina convencional, ¿no? Porque todos fuimos convencionales. Pero sí es verdad que el neurólogo se centra en la parte neurológica, el intestino, el digestivo en la parte del intestino. Y nosotros decimos, vale, ¿qué relación hay en esta mujer que ha tenido migrañas toda la vida? ¿Cómo son sus reglas? ¿A qué edad le vino la primera menstruación? ¿Qué tanto sangra? ¿Cómo tolera los estrógenos? ¿Tiene endometriosis? ¿Tiene otras cosas? ¿Tiene intestino hiperpermeable? Hay signos que nos dan a entender que hay una disbiosis, un SIBO, tiene gases, tiene estreñimiento, tiene diarrea. Todo esto es importante porque cuando empiezas a tener luz en ese paciente, puedes dar indicaciones para ese paciente para que mejore y para que esas crisis cada vez se prolonguen más en el tiempo y sea algo excepcional, ¿no? Yo creo que esa es la finalidad. En el momento que ocurre, muchas veces tenemos tratamientos, pero a veces hay que ir a lo convencional porque si no el dolor no cede, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo más importante. Y ya por curiosidad, aunque tú y yo lo hemos hablado por teléfono, ¿qué es lo que tiene que estudiar o qué formación sigue
tú eres doctora, pero claro, ¿qué diferencia hay? Sí. ¿Qué es lo que uno tiene que sumar para llegar a todas estas conclusiones? Es complejo porque ya hoy en día hay especialistas integrativos, entonces tú puedes ir al oncólogo integrativo que va a dar medicina convencional pero tiene un enfoque integrativo, te va a cuidar para que ese tratamiento convencional no sea el que te mate, porque al final la solución no es matar al cáncer, ¿no? Eliminarlo, la solución es que la persona sobreviva y tenga una buena calidad de vida. Entonces si el oncólogo tradicional se enfoca en el tratamiento hasta el final, pues quizás el integrativo dice ya va, porque el paciente no está aguantando el tratamiento. Vamos a dar algunas terapias para contrarrestar esos efectos. Ahí viene la homeopatía, ahí viene la psiconeuroinmunoendocrinología, la suplementación, la fitoterapia, la medicina china que estábamos hablando hace poco. Pero es importante diferenciar, ¿no? Que hay profesionales del ámbito sanitario que también hacen medicina integrativa. Entonces tienes a los fisioterapeutas que hacen medicina integrativa y entonces, por ejemplo, va un paciente con dolor y ante un examen físico, que son técnicas manuales que ya los médicos no hacemos, el fisio detecta que hay un problema de disbiosis y eso está muy bien porque el paciente puede llegar a sanar también, ¿no? El Nutri igual puede detectar el Nutri que con la medicina integrativa puede profundizar un poco más, pero es importante que cada área respete, ¿no? a lo que se dedica cada quien. Es como yo puedo tener la salud emocional como una de mis prioridades en mis programas. Creo que la parte psicológica es muy importante para el desarrollo de la enfermedad y de la salud, pero más allá de consejos o técnicas de respiración, de meditación, yo no puedo invadir el trabajo de la psicóloga, por eso trabajo con una psicóloga, porque ahí ya estaría haciendo su trabajo, ¿no? Y aquí hay un límite donde tú puedes estudiar medicina integrativa, como lo hice yo, y psiconeuroinmunoendocrinología, y luego puedes entrar en un ámbito de algunas otras terapias alternativas que son más difíciles de probar con el método científico, como por ejemplo la homeopatía. Pero pruebas con el paciente porque te funciona, claro, y sin efectos secundarios. O por ejemplo alguna fitoterapia, porque es difícil tener método científico para todo, o la medicina tradicional china, ¿no? O la ayurvédica. Entonces puedes utilizar diferentes herramientas dependiendo del paciente. Lo que a veces no está tan bien es que tengas, por ejemplo, un coach que explique según su patología cómo tienes que ver la salud integrativa. Entonces te llevas, por ejemplo, yo tengo un hipotiroidismo de Hashimoto, me curé y ahora te voy a explicar cómo curarte. No necesariamente, porque eso te funciona a ti. Entonces prácticamente caes en lo mismo en la medicina convencional. Como este tratamiento convencional le funciona a esta población, pero a esta no. Entonces cuando tú tratas como coach o como terapeuta desde un enfoque, le vas a ayudar a algunos, pero al resto se puede desencantar y puede decir no me funcionó la medicina integrativa, ¿no? Entonces ese es el peligro, ¿no? Estar bien formado y saber hasta dónde tú puedes llegar, porque todos somos valiosos y necesarios. El coach es necesario para orientar al paciente, para llevarlo a tener buenos hábitos, el psicólogo es necesario, el nutri, el fisio, el de farmacia, todos, ¿no? Los médicos tradicionales chinos, los acupuntores, todos, pero trabajar en conjunto, ¿no? Y a no hacer cosas de las que no te permite, o sea, no está permitido hacer. Por ejemplo, no puedes quitar un tratamiento, incluso para un médico, ir al contrario, ¿no? Llevarle la contraria a un endocrino. Yo te voy a quitar el Eutirox, ¿no? Yo te voy a quitar todos los síntomas para que el mismo endocrino te quite el Eutirox, porque se lo vamos a demostrar al endocrino. Yo no tengo prisa, yo sé que te lo puedo quitar, pero yo no quiero entrar en un conflicto con el endocrino. Entonces tener esa cautela es importante. Claro, lo que pasa es que yo me imagino que la medicina convencional, sí, la gente son más estándar, ¿no? Lo que tú dices, si tú tienes un problema de tiroides, creo que te dan Eutirox, me imagino que no sé si la dosis dependerá de tu peso, pero ahí sí que es como muy estándar, ¿no? Tienes problemas del estómago, te mando omeprazol, que ahora es como que luego hablas con cualquiera omeprazol y resulta que es todo lo contrario, que no habría que tomarlo. Entonces sí es verdad que es como, bueno, también me imagino que por el tiempo, lo que tú habías dicho, a mí me viene un paciente, estoy hora y media con él, tú vas a la sanidad y aunque vayas a la privada, están 10 o 15 minutos contigo. Entonces claro, la manera en la que pueden hacer algo único no es así, ¿no? Yo me acuerdo una vez hablando con una persona que conocí en una formación, que él era doctor y bueno, que hace decir que lo cojan un poco entre pinzas, ¿no? Él era doctor y él decía, hoy en día casi
casi cualquiera podría ser, él daba a entender que casi cualquiera podría ser médico de familia, pues, porque decía, dice, si te duele algo, te doy esta pastilla, si tienes fiebre, te doy esta, y si ya no entiendo lo que te pasa, te mando al especialista. Dice, pero al final no hay mucho más. Y dices, bueno, es que hasta cierto punto es verdad, si tienes una gripe, te da la misma pastilla, que es la misma que toma todo el mundo, diferentes marcas, pero suele ser lo mismo. Si te vuelvo algo, te doy la misma pastilla que suele dar a todo el mundo, y si ya es algo especial, te mando un especialista, pero es verdad que cada uno al final trabaja en áreas diferentes y no hay esa conexión, lo que tú decías, de emociones y, por ejemplo, intestino, ¿no? Que ahí dicen que el intestino grueso tiene millones de neuronas, claro, no hay esa conexión. Nos hablabas antes de diferentes patologías, SIBO, intestino, estrés. ¿Cuál de ellas, no sé si es la que tú habitualmente más te encuentras y suele ser la causante de los problemas con los que vienen tus pacientes? Es que cuando indagas, siempre hay una causa emocional y muchas veces el paciente no es consciente, pero siempre hay 2 años previo de los síntomas, hay un desencadenante, un duelo, una pérdida laboral, un cambio en su vida emocional, y esto da mucha inestabilidad al sistema digestivo porque hay una inervación simpática y parasimpática, ¿no?, en los órganos. Entonces, si tú estás en modo lucha y huida siempre, pero celular, no estrés, tengo que ir al trabajo, que también, pero no es un estrés consciente, sino que tú tienes un miedo y siempre estás va a pasar algo, ese sistema nervioso va a inervar el intestino y tu función digestiva no va a estar igual, no va a funcionar, se para porque la sangre, la señal que se manda es sangre a los tejidos periféricos, a la cabeza porque hay que pensar rápido, hay que resolver, a la piel, a los tejidos, a los músculos, pero no al intestino. Y entonces todo parte prácticamente del intestino, pero si vamos por más profundo, que fue primero, puedes desde el intestino, de una disbiosis, por malos hábitos alimenticios, por estrés, por insomnio, por no hacer ejercicio, tener una disbiosis intestinal y una hiperpermeabilidad intestinal. Entonces ahí tienes el terreno básico para que lleguen patógenos, ¿no? Y siempre hay algo de disbiosis, en todas las patologías hay algo de disbiosis. Pero puede pasar que la persona haya resuelto ese problema emocional, porque él tal vez ha ido a un terapeuta, a un psicólogo, lo resuelve, pero los síntomas siguen. Puede pasar porque además puede la microbiota intestinal ocasionar síntomas cerebrales, ansiedad, depresión, están asociados con Alzheimer, por ejemplo. Si tú tienes una alteración en la diversidad bacteriana de tu microbiota, tienes baja la Akkermansia, tú puedes hacer una resistencia a la insulina y terminar en una diabetes. No es el único factor, evidentemente tendrás que consumir exceso de gluten o gluten ya de por sí si tienes alguna intolerancia, caseína 1, malos hábitos, pero te puede desencadenar, ¿no? E incluso la depresión, porque hay una microbiota que es inmunomoduladora, inmunoprotectora, y hay otra que es neuromoduladora, que produce GABA. Entonces tú puedes tener alteraciones que te hayan quedado en tu intestino que no te dejen dormir y vuelve el círculo, porque otra vez te vas a sentir con ansiedad, con depresión, aunque ya hayas solucionado el problema. O sea, que es que hay que unirnos, ¿sabes? Sabía que iba a salir el tema del gluten y yo pensaba, a ver cuando abrimos el melón del gluten, ¿no? Porque hoy el tema del gluten, antes es verdad que yo cuando era joven, pues había gente que era celíaca, o no era celíaca, pero no sé si porque había menos información, pero yo no sentía que había tanta gente con intolerancias al gluten. Entonces, mi pregunta es, ¿hay más gente con intolerancias al gluten porque somos más conscientes de ello o porque ha pasado algo con el gluten o el porcentaje de gluten que hay en los alimentos para que haya tanta gente con intolerancia? Yo por ejemplo, soy uno de ellos. Yo sí como un poquito de gluten, no pasa nada. Pero como me pase, o sea, esto de que vas con los amigos, una hamburguesería, la hamburguesa, los nachos, o sea, yo voy a la hora de comer y no es que cuando llegue la cena no tengo hambre, es que llega el desayuno al día siguiente y estoy todavía con sensación de hinchazón. Entonces sé que lo tengo que comer como algo ocasional porque no me sienta bien, no me he hecho ninguna prueba, pero bueno, ya soy consciente de ello porque el cuerpo está hablando. ¿Por qué hay tanta gente con intolerancia al gluten? ¿Ha pasado algo con ese gluten? Las dos cosas que dices son así. Además, ya ha pasado, porque no es el mismo gluten de nuestros abuelos que el de ahora, porque sigue el glifosato, la gliadina, el gluten, cada vez nuestro cuerpo responde más. Y el gluten, bueno, nosotros en consultas a veces usamos la bioresonancia, ¿no? Y esto te permite detectar cómo la gran mayoría de las personas
personas tienen intolerancia al gluten? Es que el cuerpo lo rechaza, es una molécula que no acepta. Puede ser que tú lo comas y no tengas ningún síntoma, pero puede ser que de aquí a 10 años desarrolles una enfermedad autoinmune. Entonces, ¿para qué te la vas a ahogar? Y aquí lo importante es saber que el sistema inmune tiene linfocitos T helper, los que ayudan a curarnos, ¿no? A protegernos y que responden. Es como nuestros policías, ¿no? Digamos, nuestra guardia. Y ellos son TH1, TH2, TH17, ¿no? Están como bomberos, guardia y, no sé, policía. Entonces, imagina que los bomberos son los que van a activarse cada vez que hay un incendio. Pero puede ser el incendio de tu sala, de tu casa, ¿no? Pues así son los TH1. ¿Cuáles son los factores que producen ese incendio? El gluten, la caseína 1, el estrés crónico, la diabetes, la autoinmunidad. Cualquier enfermedad autoinmune va por esta ruta, que a su vez se retroalimenta y no mejora si no quitas gluten, si no quitas caseína 1. ¿Caseína 1? ¿Qué alimentos tienen caseína 1? Los productos de la leche de vaca, al menos que los consumas con A2. Que hay pocos productos, vienen de vacas de Asturias o vacas que no están en España, pero hay pocos productos, pero normalmente puedes consumir de cabra o de oveja o vegetales, ¿no? Menos de soja en las mujeres, porque al menos que sean asiáticas, pero sí que está aún estudiándose si la soja puede ser beneficiosa para las mujeres o no, por la relación con el cáncer de mama, ¿no? Todavía eso, entonces preferimos por ejemplo la de coco, la de almendras, o la de oveja o la de cabra. Entonces, si tú tienes esa ruta inmune, si tienes más papeletas, digamos, para activar esa ruta, por supuesto que van a aumentar los problemas, los metales pesados también van por acá. Entonces, tienes más autoinmunidad, más cáncer, más diabetes, más resistencia a la insulina, ¿no? Y los azúcares, los procesados van por esta ruta, porque además los edulcorantes también, aunque no en el mismo nivel del azúcar para ocasionar resistencia a la insulina, pero sí que entran en el mismo receptor, en el GLUT4, y esto puede dar una señal incluso de crecimiento de células tumorales. Entonces es verlo todo como a nivel general, ¿no? Luego el déficit de vitamina D, la baja exposición al sol, todos estos son factores que deprimen la inmunidad, ¿no? Y que hacen que los TH1 estén como más activos. Entonces, claro que hay más predisposición por eso, porque hemos cambiado. Antes trabajábamos con la exposición del sol, ahora no. Ahora estamos más encerrados en casa, vivimos corriendo, no hay tiempo ni para entrenar, a veces no tenemos tiempo ni para cocinar. Todo esto se suma a un estrés que no tenían nuestros abuelos y se suma la toxicidad que tiene el mismo gluten, ¿no? Y esto hace que estos bomberos se activen más fácilmente. ¿Y cómo nos puede afectar ese gluten? Aparte de lo que decía yo, serte entrinchado, que bueno, eso es algo físico que sientes, pero ¿qué más factores le pueden llevar al...? Yo, por ejemplo, hace tiempo, no sé si estará por aquí el libro, pero me leí un libro de nutrición ortomolecular, y la autora, ella contaba que ella había tenido depresión durante muchos años, había dado terapeutas, psicólogos, no conseguían evidentemente que la depresión la superara, y ella misma un día, leyendo un libro de nutrición ortomolecular, hablaban del gluten, de que el gluten puede llegar a producir depresión, y es verdad que ella eliminó el gluten de su vida, fue lo que le ayudó a liberarse de la depresión, y ya cuenta el libro que eso también fue lo que hizo formarse ella en nutrición ortomolecular para ayudar a otras personas. Hasta ese punto te puede llegar a afectar el gluten, hasta producirte una depresión, temas de ansiedad. Sí, porque el sistema inmune va a reaccionar con el gluten y esto va a producir una hiperpermeabilidad intestinal. Cada vez vas a tener, imagínate un colador de café un poco más amplio, más grande, los orificios. Entonces se filtran, imagínate que estés filtrando continuamente la borra del café, ¿no? Entonces esos tóxicos pasan y también pasan los patógenos. Esto va por sangre y puede llegar a tu cerebro, puede llegar a tu útero, en el caso de las mujeres, puede llegar al sistema gonadal, puede llegar a cualquier órgano, ¿no? Al hígado, entonces produce una toxicidad o un enlentecimiento de la fase 2 de detoxificación, y entonces el hígado le cuesta más detoxificar todos los tóxicos, ¿no? Entonces sí, evidentemente además eso produce una disbiosis, una alteración en la diversidad bacteriana, que produce una disbiosis, ¿no? Y como dijimos, hay bacterias que son súper importantes para producir GABA, para producir serotonina, para producir calma, para que se produzcan todos esos neurotransmisores que necesitamos para estar alegres.
para sentir serotonina, para estar felices realmente, para generar el triptófano, para poder dormir. Todo eso es muy importante, la salud intestinal. Y hace poco en el Congreso de Medicina Integrativa se habló incluso de la salud del útero. Se está pensando que el útero es un tercer cerebro en las mujeres, ¿no? O sea, que tiene esa capacidad también de generar esas citoquinas proinflamatorias o antiinflamatorias. Y el intestino, por supuesto, el gluten va a generar cascadas de citoquinas, de defensores proinflamatorios. Entonces vas a estar inflamado, vas a retener líquido. ¿Hay algún tipo de personas que realmente podría ser aconsejable o simplemente le dirías come gluten todo el que quieras, o realmente es un alimento que es casi como, no sé, como las grasas saturadas, que o deberíamos o no consumirlos o consumirlos en muy pequeña cantidad? Claro, yo diría que no, porque es como decirte fuma en pequeña cantidad. Sí, también es verdad, claro, o consume algún tipo de sustancia en pequeña cantidad. O sea, sí es verdad que, por ejemplo, puedes decirlo con el alcohol, tómate una copa de vino, ¿no? Los cardiólogos que lo dicen mucho, pero no es una recomendación que deberíamos dar, porque al final, si te excedes, eso va a ser un producto tóxico para tu cuerpo. Es verdad que tampoco podemos estar en modo lucha y huida, ¿no? Todo lo que está afuera, no todo tiene gluten, me va a sentar mal porque te va a sentar mal. La digestión empieza por la mente, por el olfato. Si yo, por ejemplo, me imagino, esta tarta me recuerda a mi abuela porque me la hacía, entonces ya empiezan las glándulas salivales y tú crees que la tarta no lleva gluten y da igual, pero tú liberas todas esas enzimas que ayudan a tu digestión, seguramente esa no te va a hacer sentir mal, porque hay un componente emocional y psicológico muy importante, pero realmente esto no lo tenemos con todos los alimentos. Entonces el gluten es una toxina y no se puede recomendar. Otra cosa es que vivamos con miedo porque esto es peor. Activamos el sistema simpático y todo nos va a sentar mal. Si vives con una fobia al final. No puedes tener esa fobia, pero que tú sepas, bueno, pues si algún día hay unas trazas no pasa nada, pero dentro de mis capacidades yo voy a, me he tocado aquí el ruido, dentro de mis capacidades yo voy a evitar tóxicos, el gluten, los desinfectantes en casa, ¿no? El suavizante, intentar limpiar con productos como el bicarbonato, el vinagre, es que es lo mismo. O sea, ¿recomendarías usar suavizante? No. Si algún día no te queda de otra, ok, pero ¿lo recomiendas? Pues no, porque puedes usar productos más naturales, a base de aceites esenciales, que no vayan por tu fase 2 de detoxificación hepática, que al final te va a hacer más complicado tolerar cualquier otro alimento, como el gluten, la caseína, el estrés, todo lo que hemos hablado. Claro, pasa que claro, te escucho y es como que uno tiene que eliminar tantas cosas de su vida o cambiar, que claro, cambiar el chip, porque fíjate que yo lo del suavizante sí que no lo había visto ningún día. Claro, lo de limpiar con vinagre y bicarbonato, que yo fíjate que hace unos meses teníamos una señal de limpieza en casa y limpiaba con vinagre. Claro. Y a mí el vinagre es verdad que es un olor que... Es fuerte, sí. Es fuerte, pero es que además me recuerda de cuando yo era muy pequeño, íbamos al pueblo de mis abuelos y utilizaban el vinagre para quitarte los piojos. Yo no sé si nunca lo has escuchado. No. Claro, como pues te ponían una bolsa de plástico, te echaban vinagre y eso mataba los piojos. Entonces que, o sea, no lo he hecho uso ni para la ensalada porque me resuena y la vieron de limpiar con vinagre y digo, pero por favor no puedes limpiar con algún producto de estos que huele tan bien, desinfectante. Voy a tener que pedir perdón ahora, digo yo lo siento, que nos estaba salvando claro. La vida. Pero igual tu recuerdo es el contrario del de la abuela. O claro, sea, te produce todo lo contrario. Claro, lógico, no, hombre, que evidentemente si a mí no me hubieran, o a mis primos cuando íbamos al pueblo, pues yo no tendría ese recuerdo, ¿de acuerdo? Entonces es lógico. Nos hablabas de la permeabilidad intestinal. ¿Cómo puede también saber alguien que tiene ese problema? Porque imagino que si es muy agudo, pues que notas hinchazón, diarreas, bueno, ya es muy evidente, pero oye, hasta llegar hasta ahí, supongo que hay un proceso, lo que decías tú, ese colador. ¿Cómo yo puedo saber que a mí me están afectando las cosas? Cualquier síntoma, como por ejemplo migrañas, problemas dermatológicos, autoinmunidad, cáncer, tiene asociado, así como te digo, la parte emocional, una disbiosis o una hiperpermeabilidad casi seguro en algún momento. Si no es ahora, la tuvo. El estrés crónico también. Entonces, ¿cómo lo puedes hacer? La mayoría de los pacientes dicen, no, a mí ya me han hecho un test de heces. Y cuando ves, es sencillamente un cultivo, un coprocultivo, ves si hay bacterias o algún parásito, pero que consigues en ese examen de heces que están infectando ahora, que producen una gastroenteritis aguda, ¿no? Pero existe un test de disbiosis intestinal donde examinan tus heces a profundidad para ver cómo está tu microbiota. Esto no lo cubre ni la pública ni la privada. ¿A qué tienes que ir a un laboratorio? Porque, sí, normalmente son test genéticos y permiten realmente ver cómo está tu secuenciación, ¿no? Y ahí podemos indagar y ver marcadores de permeabilidad,
como pueden ser la sonulina, que son unas uniones que deben tener tus células, ¿no? Imagínate que tienes como unos puentecitos que si se rompen, esa unión abre y ahí ya sabes que están entrando tóxicos. Entonces, bueno, una forma de sacarlo es en el examen de heces, de disbiosis, y luego otra forma también es sacarlo en el examen sanguíneo, ¿no? La prueba de sonulina, entre otros marcadores. ¿Se puede llegar a revertir? Sí, claro, sí. A veces cuesta porque va asociado con alteraciones de la mucosa, va asociado con disbiosis, va asociado con SIBO, va asociado con factores emocionales que tienes que calmar porque si no va a ser muy difícil controlarlo, ¿no? Va asociado también a continuidad en exceso de uso de omeprazol, incluso también de benzodiazepinas o fármacos que te inducen el sueño. Yo voy hablando contigo y estoy pensando, digo, cuando acabemos le tengo que pedir cita porque yo soy un buen paciente tuyo, seguro, porque vamos, de lo que me está diciendo 4 o 5, porque mira, a mí hace pues como 2 años me salió el pitiligo y no me salió, o sea, sí tengo ahí un momento de estrés importante, que bueno, pues ya si cerramos una consulta te contaré, pero sí que me salió a raíz de hacerme la depilación láser. O sea, yo nunca me la había hecho y pues los quitaba con una máquina y de hecho ya me los sigo quitando así y me lo hice, bueno, voy a hacérmelo tal, me lo hice como a la semana me empiezan a salir unas manchas. Entonces es verdad que yendo a dermatólogos, porque fui hasta 3 distintos, digo, porque quemarme es verdad que no parece quemadura, y me dijeron, no es quemadura, y es verdad que tanto la depilación como un tatuaje puede ser que como es un traumatismo para la piel te produzca que tú ya lo tenías ahí y te ha venido, ¿no? Y temas de estómago, seguro que algo tengo que... Seguro, porque es verdad que yo sí que, bueno, como creo como casi todos hemos abusado mucho del gluten, ahora no, pero claro, que no es el niño que se comía el bocadillo, es que era normal, comerte el bocadillo, comer pizzas, comer empanados, o sea, es algo muy normal, ¿no? Entonces, bueno, es lógico. Me has hablado del SIBO, que ahora debe ser como lo que es no sé si llamarlo enfermedad, pero parece que está súper de moda. Nadie conocía lo del SIBO y ahora parece que todo el mundo tiene SIBO. Explícanos un poquito más acerca de ello y también qué síntomas tiene, sin que la gente se alerte, ¿no? Y que ahora todo el mundo esté pensando, a ver si voy a tener yo SIBO, ¿no? Claro, puedes tener un SIBO de metano, pero lo importante es hacer el test, ¿no? Un test de diagnóstico de SIBO para saber dónde estamos, porque el tratamiento es totalmente diferente. Y también saber, lo primero es que tus hábitos cambien, porque si no va a volver. Yo tengo infinidad de pacientes que incluso detrás de ese SIBO hay una Helicobacter pylori, hay que tratarlo y el paciente vuelve con los síntomas. Entonces la solución no es el antibiótico con el omeprazol o tratar el Helicobacter, no, porque hay que mejorar la base. La base son los hábitos, que tú entiendas lo que te viene bien a ti, lo que te viene mal, para poder a raíz de eso manejar un SIBO según el diagnóstico que tengas, el Helicobacter, pero por paso. Yo he tenido pacientes que ya han tratado tantas veces un SIBO o un Helicobacter que estamos ahora en fase, vamos a limpiar tu hígado poco a poco, limpiarnos, o sea, detoxificar, ir estos embudos hepáticos, irlos liberando para que pueda, porque cuando se muere el pylori o cuando tú mates los patógenos malos, las proteolíticas, ¿no?, que están creciendo en ese intestino, vas a tener síntomas, vas a tener que eliminarlos y luego van a tener que crecer las bacterias buenas para que eso se regularice, porque si no vas a volver con los síntomas. Entonces, por ejemplo, la hinchazón, el dolor abdominal, el estreñimiento, la diarrea, las heces deberían ser como unos churros y deberían estar un ratito arriba y luego, o sea, flotar un ratito y hundirse, no pueden quedarse flotando porque eso te indica que podrías tener un SIBO de metano, sobre todo si tienes muchos gases, mucho dolor, mucha inflamación después de comer, y generalmente suele estar asociado con harinas. Después de comer harinas, azúcares procesados, ¿no? Tengo estos síntomas inflamatorios. Y luego tienes los otros síntomas que, por ejemplo, cuando flotan, ¿no? O a veces son bolitas pequeñitas que ya te hablan de estreñimiento, entonces hay que mejorar esa microbiota intestinal. O luego tienes cacas que son pastosas y explosivas. Eso tampoco es normal y muchos pacientes creen que lo es. Y puede tener detrás un SIBO, una disbiosis o incluso una enfermedad inflamatoria intestinal cuando tienes periodos de estreñimiento y de diarreas. Y lo que te quería decir con la piel, que es que me quedé pensando, la piel, el vitiligo va por ruta normalmente TH1. Entonces allí puede haber, además de disbiosis, SIBO, Helicobacter, los bomberos. Los bomberos, vale. Del incendio, ¿vale? O sea, que el bombero ya es cuando la cosa está... Claro, trabajan mucho. El bombero ya es cuando la cosa se pone grave. Eso es. Entonces, puede eso que tú no tenías un estrés emocional, pero es un estresor celular. El láser fue un estresor para tus células, para tu piel, o sea que pudo ser el desencadenante y seguramente hay más porque todo está en esa ruta.
gluten, leche de vaca, helicobacter, virus reactivos, la borrelia, los hongos. Ahí hay que investigar mucho el Epstein-Barr, la mononucleosis, eso hay que investigarlo. Hablas del SIBO, ¿cómo se detecta? ¿Hay pruebas para ello? Sí, hay test para detectar el SIBO, test respiratorios, y luego, según los síntomas, con el test de disbiosis intestinal también podemos saber muchísimo que tiene el paciente y ayudarle. Muy bien, genial. Estos test de SIBO normalmente sí que los cubren en la privada y en la seguridad social, igual que el test de Helicobacter pylori. Suelen cubrirlo. Lo que pasa es que es verdad que no te hacen mucho caso. Si el respiratorio da positivo, el DS da negativo, tienen que dar los dos positivos para hacerte un estudio más avanzado, pero que nosotros nos vamos un poco más allá, ¿no? del límite normal de todos los test. Entonces, pasaba con la vitamina D, ¿no? Si lo normal es entre 60 y 80 y la población después de la pandemia, que empezó a trabajar el teletrabajo y todo esto, hizo que tuviese menos exposición al sol, pues reducimos ese valor normal hasta 20, y vienen pacientes con 19 o 20 que dicen, no, normal. Pues no, porque lo óptimo no es lo normal, lo óptimo es para tu funcionamiento, porque además la vitamina D es necesaria para todo, que esté entre 60 u 80, ¿no? Entonces vamos a subirla. Vemos como un poco más allá, ¿no? Si el test te da negativo y tú tienes síntomas y hay algo en lo que podemos mejorar, pues seguiremos indagando, porque hay algo. Entonces, más allá de la prueba es el síntoma del paciente. ¿Cómo empezarías, dentro de que evidentemente nadie lo haga en casa y que cada persona es única, cómo empezaría un tratamiento para el SIBO? ¿Para eliminarlo? Depende. Lo primero, en mi caso, es descartar que existan patógenos asociados, por ejemplo el pylori, porque va a ser diferente. Lo segundo es saber qué tipo de SIBO es, ¿no? Lo tercero es saber si tienes estreñimiento o diarrea, porque igual yo te doy un tratamiento a base de fitoterapia y te produzco más estreñimiento del que tienes, y así vas a tener peores síntomas, ¿no? Y lo cuarto ya es individualizar, y para mí es súper importante el seguimiento después de un tratamiento, que tú me puedas decir cómo estás evolucionando, porque igual lo tengo que cambiar. Y a veces ocurre en medicina integrativa, que por eso yo me dedico al programa y a acompañar a las pacientes, de que tú ves un paciente, le das el tratamiento y luego viene en 3 meses, y en 3 meses no sabes si el tratamiento le sentó bien, si le cambió el ritmo intestinal, si tenemos que cambiar pautas, porque la fitoterapia hace un efecto. Y probado, o sea, eso sí hay estudios científicos, ¿no? De muchas, no de todas, pero sí de muchas de las herramientas que utilizamos. Fitoterapia, que son plantas, ¿no? Sí, plantas medicinales, lo que llamamos, ¿no? Por ejemplo, el orégano, sí, o sea, lo importante también es saber qué quiere el paciente, porque igual el paciente dice, no, mira, yo no puedo hacer un tratamiento tan largo, yo me voy por el tratamiento convencional de mis antibióticos y mi omeprazol. Vale, que sepas que el omeprazol, si vamos a tratar el pylori primero, porque esto está desencadenando todo este es un factor súper importante para tratar el sobrecrecimiento. Luego también está el IMO, ¿no? de las de metano, pero y luego el crecimiento de cándida. O sea, primero saber el patógeno, qué está ocurriendo en tu intestino, que puede ser diferente a lo que le ocurre a otra persona, pero es importante con el tema del omeprazol, si tú decides hacer el tratamiento farmacológico, que el omeprazol no es un protector gástrico, como decimos, o sea, no es una cúpula, ¿sabes?, que te protege. Claro, es que todos entendemos que es eso, que es como dices tú, que es una cúpula que te protege, y ya no hay reflujo, no hay... Es un inhibidor de protones, pero tu estómago necesita acidez. Entonces, si tú inhibes la entrada de ácido, claro, al principio puedes tener menos síntomas, pero tu estómago va a necesitar ácido, va a ser una hipocloridria y va a volver a crecer el helicobacter, con lo cual va a volver el SIBO y la disbiosis y todos los síntomas asociados. Entonces, yo creo que lo más importante es prestar atención a los síntomas para saber qué prueba vamos a realizar según todo lo que tiene el paciente. Que en medicina convencional muchas veces es tómate el omeprazol y ya, ¿no? Sí, no, de hecho, te digo que yo voy a ser buen paciente tuyo, porque yo también creo que es algo lo que tengo reflujo. Yo llevo media vida donde yo siento algo aquí de forma constante, ¿no? Es verdad que fui el tema de otorrino y me dijeron, por ahí seguramente no sea. Hace 5 años fui para el tema del estómago, pero igual, tómate omeprazol durante 30 días, no sé cuántas pastillas, y yo ya había escuchado ahí que no era demasiado bueno, y bueno, al final es casi como que he aprendido a vivir con ello, y lo tengo ahí, es posiblemente más probable temas estomacales que a lo mejor de temas de nariz. ¿Cuáles son los principales pilares de la medicina integrativa? ¿Hay esto de cuerpo, alma, espíritu, o no va tan...? Yo tengo 2 pilares en el programa básicos, ¿no? Y lo hago así porque es como yo
creo que hay que evolucionar y entender, y el paciente debe entender la medicina integrativa. El primero es eliminar tóxicos, en líneas generales, ¿no? Que muchas estrategias de medicina integrativa se basan en tómate estos suplementos, 20, y nos vemos en 3 meses. Y esto no es funcional, no puede ser en un máximo volumen de tiempo, ¿no? En un año esto no es viable, nadie lo va a hacer. Yo he intentado suplementarme, es imposible llevar ese ritmo. Sí, claro. Entonces, eliminar tóxicos es lo primero, porque no es sustituir, ¿no? Bueno, pues los sartenes de teflón, ahora tengo que comprar de cerámica y volvernos locos con esa cantidad de gastos, ¿no? ¿Qué tóxicos, lo que te decías, sin que realmente al final nos agobie de ahora cambiar las sartenes, ahora dejar de utilizar el detergente, algo que... Pero dice, mira, oye, pues hemos hablado de gluten, que imagino que está claro, supongo que la lactosa, leche de vaca, en todos sus derivados, porque yo sí también noto que si yo tomo leche normal de vaca no me sienta demasiado bien, en cambio el queso sí que no tengo esa percepción. ¿Es en todos sus derivados o por qué parece que el queso sienta mejor que la leche? Porque tú puedes tener el azúcar, que es la lactosa, y tener una intolerancia a la lactosa, pero es que además su proteína, que es la caseína 1, también inflama. Entonces puedes tener una o ambas, pero te va a inflamar porque va por esa misma ruta. Si tú no tienes nada, ni pylori, ni problemas de piel, ni autoinmunidad, ni comes gluten, ni tienes estrés, probablemente no te va a afectar. Pero si tú quieres reducir esa papeleta para ganarte una enfermedad autoinmune, realmente la tendrías que quitar. Pero en todos, ¿no? Evidentemente en los productos ya como los quesos y los yogures es menos que en la leche, aunque sea la leche desnatada o deslactosada, porque el problema es la proteína, ¿ok? Pero siempre tienes la opción de comer, por ejemplo, quesos de cabra o de oveja, o sea, los quesos los podemos sustituir, y evidentemente cuando te quieras dar un gusto, pues que te tomes tu queso y lo tolerarás mucho mejor porque ya te has quitado la leche de vaca. Entonces, ¿qué más productos podemos quitar? Sí, los azúcares, como he dicho, los procesados, como he dicho. ¿Hay algún endulzante que tú sientas que es un poco más saludable? Por ejemplo, ahora está como muy de moda el eritritol. ¿Realmente es...? Por ahora sí, pero es que esto ha sido siempre así, y después de 3 años o 10 años ya dicen, pero que el problema es que genera en tu cerebro esa misma sensación, ¿no? Y puede llegar a entrar en el mismo receptor de la glucosa. Entonces, con el eritritol no se ha investigado, no se ha comprobado nada, así que bueno, por ahora sí, el monfruit, por ahora sí, el jarabe de yacón, el sirope de agave bio, igual que la miel, pero tiene mucha carga glucémica, o sea, con justita medida, ¿no? Lo peor son los procesados, o sea, los productos, porque tú puedes, este es otro tema, tú te puedes comer un pan sin gluten y prueba a comprar un pan de supermercado que diga sin gluten, déjalo abierto 2 meses y todavía está intacto. Y ves la etiqueta, o sea, lo primero leer la etiqueta, porque atrás vas a ver un montón de nombres y no tienes ni idea de cómo pronunciarlos ni qué son. Allí hay tóxicos, eso no, ¿no? Entonces es mejor hacerte un pan casero con yogur, con leche y semillas, por ejemplo, y lo haces en casa, o un pan de trigo sarraceno, ¿no? Entonces hay opciones, pero no todo lo que dice light ni todo lo que dice sin gluten o sin azúcares añadidos es bueno, porque también son tóxicos. Y luego tenemos los tóxicos emocionales, las relaciones tóxicas, el entorno tóxico de trabajo, el día a día tóxico, y luego evidentemente los tóxicos del hogar. Todo, tú escoger tus tóxicos, como yo digo, ¿no? O sea, sin vivir con ese miedo. Pero por ejemplo, yo tengo una compi también que es integrativa y me dice, yo es que las uñas, y yo también, o sea, mis uñas son mi tóxico, mi pelo, que yo asumo y que yo controlo. Pero por ejemplo, en mi casa intento, que hay una lucha allí con mi marido en casa, pero intento que se lave sin productos tóxicos, ¿no? O sea, intentar comprar productos, por ejemplo, a base de aceites esenciales. Si no toleras el vinagre, puede ser una opción a base de aceites esenciales, ¿no? Bueno, y luego me imagino que a lo mejor todo hacerlo perfecto al 100% es imposible o complicado, pero bueno, si lo haces a un 60, a un 70, a un 80, pues no es lo mismo que hacerlo a un 10 o hacerlo a un 0, claro, es lo que decías, ¿no? Es como lo de la copa de vino, puede ser saludable, sí, pero ya 7 no es demasiado, pero claro, si fumas, si bebes, si tomas gluten, si tomas lactosa, si al final juntas demasiadas cosas Por supuesto. Y luego lo que has dicho, ¿no? El todo puede ser, intentar hacerlo todo, que también llegan muchísimos pacientes así, que han ido de un especialista a otro y cuando llegan tienen miedo a todo me sienta mal, todo, no se puede vivir así. Al final estamos viviendo para ser felices, ¿no? Para disfrutar la vida, no la puedes disfrutar así, para tener tus escapadas de vez en cuando, al menos que tengas
otra cosa es un problema oncológico o una intolerancia severa porque no produces una enzima, ¿no? O una celiaquía, donde el gluten se te aceptan unas trazas, pero lo tienes que eliminar, ¿no? Completamente, porque ahí estás generando una alteración del tejido de tu intestino y eso te puede llevar a problemas más complejos como el cáncer, ¿no? ¿Qué sucede en el cuerpo de alguien para que llegues a ser celíaco, ¿no? Incluso unas trazas que puedan llegar a afectar. Sí, normalmente hay una predisposición genética. El problema es que para el diagnóstico de la celiaquía te hacen anticuerpos. Lo primero, ver si tus linfocitos reaccionaron y hacen esa reacción inmune que es dañina para ti. Responden ante ese patógeno, ante ese incendio, ¿no? Y lo segundo es detectar a nivel del tejido, ¿no? Entrando a ver si estás produciendo una inflamación en el tejido intestinal. Y esto es complejo porque para que tengas anticuerpos positivos tienes que comer gluten, para que te autoricen esa predisposición genética, ¿no? Los marcadores de celiaquía. Entonces yo lo que le digo a mis pacientes, mira, hay lugares donde tú pagas tu predisposición genética, no te sometas porque te lo dice la medicina convencional que lo tienes que hacer así, porque no tiene sentido que te comas un montón de gluten para que suban tus anticuerpos para poder hacerte el test genético. Si tú vas, no te lo quieren hacer, pues vas y lo pagas, ¿no? Porque si hay mucha duda, es importante saberlo. Y no quiero que te enfermes más para llegar al diagnóstico, es que eso no es la medicina que yo he estudiado, ¿sabes? Muy bien. ¿Qué es lo que te llevó a estudiar medicina integrativa? Pues yo era muy radical con la medicina convencional, o sea, muy cuadriculada. Yo imagino que lo fácil es, después de que se estudie una carrera tan complicada y en la que tienes que ser brillante como es medicina, ¿no? Que creo que sea de las carreras, alguien me dijo que es la única carrera que tú cuando acabas ya eres doctor, ¿no? El resto de carreras universitarias tienes que hacer un doctorado, pero en la medicina ya sales y eres doctor. Y voy a haber dicho, oye, me busco un trabajo, me saco una posición, o oye, voy a la medicina privada, pero no tengo esa lucha entre si lo que hago ahora, que es lo que te llevo a irte a la medicina integrativa. Lo hice, ¿no? O sea, trabajé mucho tiempo, pero es verdad que en la mitad de mi carrera fallece mi padre, ¿no? De un tumor cerebral y la medicina convencional solamente lo que me explicó en ese momento, yo estudiando en cuarto año de medicina, es el tal por ciento de la población tiene una esperanza de vida de 3 meses, ¿no? Y claro, esto a mí en mitad de la carrera es como, ¿cómo no puedo salvar a mi papá si estoy estudiando medicina? Bueno, pasa todo esto, evidentemente yo me vengo abajo, pero yo siempre llego al final. Entonces yo dije, bueno, yo mi carrera la voy a sacar, ¿no? Aparte con buenas notas, seguí estudiando, mis compañeros me ayudaron mucho, mis profesores también, y seguí trabajando en eso. Pero en Venezuela, yo hice medicina en Venezuela, y hay un internado rotatorio, son 6 años, pero además te vas 3 meses a cualquier lugar para trabajar antes de tener el título, o sea, para hacer práctica. Por eso a un hospital, a un centro de salud, sí, ¿no? Y el grupo con el que yo me fui, nos fuimos a Amazonas. Entonces allí no hay herramientas de nada, así que comenzamos a ver con las pocas cosas que teníamos cómo ayudar a los pacientes indígenas. Y ahí vi cómo la medicina natural y las creencias pueden transformar la salud de una persona, cosas increíbles, ¿no? Eso ya me fue abriendo un poco la mente, pero todavía mi ego era yo soy superior y ellos, no, yo no fui a aprender, yo vine a ayudarles. Sí, claro. Hoy en día digo, debí yo ir a aprender de ellos, ¿no? Luego cuando llegó acá, el MIR, todo el tema de la especialidad, llega un momento en que vas desconectando, ¿no? Luego, en mitad del posgrado fallece mi madre de una insuficiencia cardíaca y es lo mismo, ¿no? O sea, una insuficiencia cardíaca, grado 4, pues esperanza de vida tanto tiempo y bueno, pues sí, tendrías que adelgazar, mejorar hábitos, pero no te explica, y mi mamá era médico, pero el cardiólogo en ese momento no le explicó, oye, es que la supervivencia puede mejorar si tú cambias radicalmente tus hábitos, ¿no? Entonces pierdo a mi madre y a mí, bueno, evidentemente el mundo se me cae. Sigo trabajando, pero algo despierta en mí. Poco a poco voy estudiando un poco de medicina ayurvédica, voy entrando, pero con pues miedo, ¿no? O sea, como, bueno, ¿esto será o no será? Y con mi padre hice algunas terapias alternativas, de, por ejemplo, baños en arcilla, reiki, algunas cosas, ¿no? Que yo sentía que le mejoraron. Cuando llega la pandemia es cuando me doy cuenta de cómo afecta el cerebro humano, las emociones, y digo, o sea, yo voy a empezar, ¿no? Y ahí me profundizo el estudio, pero ya a nivel de medicina integrativa, y luego el máster de psiconeuroinmunoendocrinología. Pero fueron detonantes importantes, ¿no? Las pérdidas de mis familiares, de mi madre y mi padre, y luego situaciones
mundiales que te hacen replantearte y decir es que esto no se está haciendo bien, esto no es lo que necesitan los pacientes, ¿no? Lo que me decías del cardiólogo, es verdad que la medicina convencional generalmente cuando te recomiendan cambios de hábitos es como que son muy sencillos, no son los típicos hábitos que conoce todo el mundo, pero claro, pues sí, hace ejercicio, deja de fumar si fumas, si bebes en exceso no bebes, pero no suele ser muy recomendable, hazte un análisis para ver qué vitaminas, en cuáles tienes déficit, tema de gluten, tema de lactosa, o sea, no profundizan ahí, profundizan casi con hábitos que, bueno, aunque no los hagamos, pero entendemos que son necesarios, que evidentemente hacer ejercicio es necesario, que el sobrepeso no es bueno, dejar de fumar, no beber en exceso, pero sí que no se profundiza hasta el punto de que nos estás contando en la medicina integrativa. Cuando has hablado del toma de vitaminas, que igual ahora es otro también de lo que está como muy de moda, y hay como esas 4 o 5 vitaminas que son como el tándem, que lo que dices tú, yo fíjate que lo intento y me cuesta. ¿Qué vitaminas a alguien más o menos le aconsejarías en las que puede tener cierto déficit, y luego dentro de que cada persona tenga un estudio, pero oye, pues mira, la vitamina D, la vitamina C, hay un combo ahí más o menos con el que empezar? Yo creo que es importante, como siempre digo, individualizar, porque tú puedes recomendar suplementación que es antiinflamatoria, pero resulta que a ti ahora mismo te sienta mal. Por ejemplo, hay alimentos antiinflamatorios también que yo te podría decir, esto es un top, pero si a ti te sientas mal, entonces a mí me dan pistas para saber qué está pasando en tu intestino o en tu hígado o en tu detoxificación, ¿no? Pero en líneas generales, por supuesto, la vitamina D. ¿Por qué? Porque la vitamina D, como te estoy diciendo, el nivel normal lo han bajado mucho, es un nivel que es pues para subsistir, pero no para potenciar tu sistema inmune ni para potenciar tu sistema hormonal. Entonces la vitamina D es una suplementación que yo creo que es importante, sobre todo fuera de verano, ¿no? Y sobre todo si trabajas, si no eres un agricultor, que estás todo el día trabajando al aire libre, ¿no? Luego el omega 3, porque el omega 3 siempre hay un ratio omega 3, omega 6, ¿no? El omega 3 son los ácidos grasos buenos, esa grasa saludable, y lo obtenemos en el aguacate, en los frutos secos y en los pescados azules, como por ejemplo la dorada, el róbalo, las sardinas, ¿no? Y también lo puedes consumir, porque tendrías que tomar para los requerimientos de todas nuestras membranas celulares 70.000 sardinas al día, que es algo... 70.000 sardinas al día. Sí, para que todas tus membranas estén impregnadas realmente de omega 3. Y en pescado normal, o sea, ¿cuánto pescado de lubinas? No sé si lo sabes decir en lubinas, porque 70.000 sardinas me parece inviable, ¿no? Pero en pescado más normal, ¿cuántas raciones tendríamos que comer? Pero todos los días... Con eso te quiero decir que el omega 3 es importante suplementarlo. Y hay también para veganos, pero luego, no omega 3, perdona que te corte, creo que hay uno que es como DHT o... DHA y EPA. ¿Y qué diferencias hay? Claro, cada uno tiene una función, entonces por eso es importante individualizar. Si tú quieres potenciar tu salud cardíaca, pues el EPA viene mejor, pero el DHA se puede convertir en EPA. Entonces si además tienes problemas autoinmunes, el DHA viene muy bien también. Pero si tienes síntomas, pues igual necesitas tomar un poco más de omega 3 que otra persona. Por eso es complicado, porque hay que individualizar para llegar, pero por supuesto que yo creo que es necesario. Otro es la vitamina C. Por supuesto, una vitamina C nos defiende ante patógenos, tener buenos niveles de vitamina C, está siempre esa pelea con la parte oncológica, ¿no? Pero ya se sabe, si tú tienes megadosis de vitamina C, tiene efectos potentes en pacientes. ¿Qué es una megadosis? Dosis muy elevadas, pero endovenosas. Pero en gramos, para que lo entendamos, se puede decir... Depende, es que depende del paciente. Sí. Ahora hay un estándar, como casi todo el mundo se compra típica vitamina C de 1 gramo, ¿no? Sí, es como que se ha vuelto el estándar. Como el máximo, pero... Bueno, es que la vitamina C puedes tomar más de 1 gramo, realmente. Podrías tomar más de 1 gramo. Todo depende de cuánto tú toleras y cuánto absorbes. Pero me refiero de uso normal, no hablamos de algo normal, oncológico, en vena, que bueno, entiendo que es... pues 1 gramo está bien. 1 gramo está bien. Sí. Si toleras un poco más y en este momento estás pasando por un bajón inmunológico, tienes un resfriado, podrías tomarlo. ¿Qué ocurre? Que te puede dar diarrea, te puedes sentir mal. Entonces tú sabes cuál es tu dosis máxima. Claro, bueno. Por eso es importante individualizar y tener ese seguimiento. Pero si no, 1000 en líneas generales está la bien. Vitamina D. Y no tener una alteración de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, porque ahí también tenemos un lío con la vitamina C. Por eso digo, no es en toda la población, claro, pero hay que ser como muy... O sea, que eso de ahora vete y cómprate el estándar, que lo suyo es que primero alguien te hiciera un estudio, evidentemente que recurrieran, y saber que realmente lo estás tomando, en qué cantidad. ¿Alguna más?
Magnesio, zinc. Bueno, el magnesio viene fenomenal porque el magnesio, además, sobre todo en pacientes que han sufrido de tensión arterial, controla esa absorción de calcio en vez de sacarla del hueso, sino que el calcio realmente haga su función. Tensión arterial entendemos que es lo de tener la presión alta, sí, o la tensión. Exacto, sí, la hipertensión arterial. Y luego te ayuda a conciliar el sueño, a descansar. Por ejemplo, el vigilicinate de magnesio ayuda porque es específico para también relajarnos antes de dormir, entonces viene muy bien. Otro es el complejo B, las vitaminas B metiladas, porque es difícil saber un déficit de vitamina B. Cuando te haces una analítica en sangre no aparece porque tiene que ser en la célula. Entonces hay muchos estudios que ya nos indican que puede haber un déficit de vitaminas B, y esos son cofactores que ayudan a que tú elimines mejor los tóxicos. Entonces igual no tenemos, porque no te va a hacer una biopsia de tejido, claro. Entonces no tengo formas de saberlo, y generalmente hay déficits de vitamina B. Yo creo que esas son las básicas. Mira, me viene a la cabeza cuando has hablado de la leche, ¿no? Que nos comentabas que puede ser que tengas intolerancia por el tema de la lactosa, ¿no? Que yo por lo que una vez lo de las leches que no tienen lactosa, no es que no llevan lactosa, sino que llevan es la proteína que tú debieras tomarte, porque una vez me pasó cenando con una amiga que se tiene intolerancia a la lactosa y se sacó unas pastillas que creo que eran como de lactasa, dice, ¿no? Y es la que me explicó, dice, no es que la leche de lactosa, de sin lactosa no tenga lactosa, lo que tiene es la lactasa, que supongo que es el déficit de proteína que tiene la persona, ¿no? Pero luego me habías dicho que puede ser que tú seas intolerante a la proteína que tiene esa leche. Y es que la proteína activa esa ruta inmune. Evidentemente no el 100% de la población, no todos somos diferentes, pero son como más papeletas que no te tienes que jugar porque hay muchos sustitutos, ¿no? Muy bien. ¿Cómo abordas ese equilibrio entre mente y cuerpo? Que antes me decías, casi todas esas cosas físicas o muchas de ellas tienen ahí un antecedente emocional a los 2 años. ¿Cómo trabajas ese equilibrio? Primero indago mucho, ya al final, después de escuchar todos los síntomas, en qué ha ocurrido de 2 años para acá, cómo es la infancia de la persona. Y hay algún tema muy bonito porque hay personas que, por ejemplo, vienen de familias disfuncionales, sobre todo nuestra generación viene de familias que han emigrado, familias en guerra, familias que han sufrido mucho y no habían las herramientas que hay hoy en día, que por un lado las redes sociales sí generan dopamina brusca, intoxican y generan adicción. Los tóxicos, es otro tema, otro tóxico, las redes y la inmediatez, ¿no? La cantidad de las apuestas, el alcohol, la pornografía, todo lo que se habla hoy en día, ¿no? El exceso de consumo de redes sociales, esto genera estos picos de dopamina rápida donde tú no disfrutas ya del placer, ¿no? Con otras personas, pero por otro lado, depende de lo que busques, también puedes conseguir a una cantidad de psicólogos y de expertos que te hablan y que te hacen entender, oye, este comportamiento puede ser derivado de esto. Y antes era un tabú, antes el que iba al psicólogo era un loco. Sí. Ahora prácticamente está incluido en la terapia. Entonces es importante abordar esa niñez cuando hay tantos problemas, una sensibilidad química múltiple, problemas inmunes, problemas crónicos. Me da miedo cuando una paciente dice, pues no, en mi infancia todo bien, no recuerdo casi nada, pero todo bien. Ahí suele ser algo ya raro. Claro, ahí hay una terapia que se llama MDR, que hacen psicólogos expertos, ¿no? en movimientos oculares y que trabajan el trauma, pero que hay que tener muchísimo cuidado de cuándo abrir esa pieza, porque el paciente se te hunde, no puedes abrirla inmediatamente, es mejor que lo estabilices, que lo sanes y luego que profundice después, despacio, a su ritmo, ¿no? Y que vaya ahora en una terapia psicológica de emociones, que le va a permitir sentir la emoción, porque una de las cosas que más enferma es tú no sentir la emoción. O sea, yo tengo que estar alegre todo el tiempo porque me enseñaron en mi casa que yo tenía que estar alegre, ¿no? Entonces no me permito tener rabia, no me permito tener tristeza, solo vibro en amor y el positivismo extremo. Está muy bien que esas sean las que se mantengan en tu vida, porque tienes que tener una visión positiva de estamos acá para conseguir lo que queremos, eso está bien, pero entender que si hay una tristeza, una melancolía, un proceso de rabia, lo tienes que sentir, ¿no? Tú como en medicina china sabes cómo sufre el hígado cuando no expresas la rabia, o sea, o el pulmón cuando no expresas la tristeza, ¿no? Porque, ¿qué tienen esas personas que parece que son increíblemente felices, con otros que los ves y están como siempre tristes, apagados? O sea, realmente hay un proceso interno para que alguien que su estado de ánimo es bajo, que se siente cansado, que es un poco reactiva, pueda llegar a ser una persona
con esas cualidades de sentirse animado, sentirte feliz, ser proactivo. Sí. Y hay pequeños momentos en la vida que incluso, mira lo que te digo, si tú naces con una doble circular de cordón, eso ya hace que tu sistema inmune esté un poco más en alerta que la persona que nació en un parto natural sin problema. ¿Qué es una doble? Por ejemplo, que te asfixias un poco al salir vale. y te tienen que abrir el cordón para que el bebé termine de salir, ¿no? O sea, darle el la cordón vuelta. umbilical, que se quede enrollado, ¿no? Imagínate tú llegar al mundo y sentir esto, ¿no? Sí, claro, es como que conozcas a alguien, hola, ¿qué tal? Claro. Yo estoy aquí tranquila en el vientre de mi madre, feliz, acomodado, y de pronto salgo y me quedo, ¿no? Eso no lo recordamos, pero eso está ahí grabado en nuestra memoria. Incluso el sistema nervioso simpático de nuestras madres, de nuestros familiares, se hereda en el microARN, y hay muchas investigaciones de epigenética ahora de eso, que te permiten entender por qué quizás tú eres una persona más miedosa que otra. Y luego pequeños cambios, las alteraciones intestinales pueden derivar también en cuadros de depresión, de ansiedad. Y luego yo no conozco ninguna persona feliz, 100% feliz, motivada, que te diga, es que a mí todo me ha ido bien en la vida. No, es cómo afronta. Claro. Y no ser la víctima, ¿no? Porque a esa persona le han ocurrido situaciones, le han ocurrido momentos en su vida duros, y los ha sabido superar, los ha sentido, se ha dado el permiso de sentirlos, pero también ha dicho, esto no me va a dejar caer, yo de esto salgo. Y esa es la diferencia, saber que van a llegar, porque la vida es eso, pero cómo tú los afrontas, ¿no? Es importante. ¿Se puede llegar a superar ese proceso a través de la medicina integrativa, pero desde la parte física? O sea, te hablo de suplementación, te hablo de alimentación, o es más un trabajo emocional. Las dos cosas, porque si detectas, por ejemplo, que tienes déficit de Akkermansia, tú puedes dar suplementación, o puedes ayudar con alimentos que hagan que la Akkermansia suba. O si tú tienes un proceso depresivo porque no consigues bajar de peso, porque retienes líquido, te sientes hinchada, pues puedes dar butirato, por ejemplo, si tienes déficit de butirato, que nos va a ayudar a mejorar ese cuadro, ¿no? Entonces, yo tuve una paciente, por ejemplo, que tenía muchísimos sangrados, ¿vale? El primer mes lo tratamos con homeopatía y paró, después de toda la terapia convencional. Pero ¿qué pasa? Al segundo o tercer mes vuelven otra vez esos sangrados prolongados, y ella emocionalmente se viene abajo. ¿Qué ocurre? Que no hay una posibilidad para tú tener una anemia sino en 3 meses, porque el glóbulo rojo se forma de 3 meses en 3 meses. Tenía que haber pasado ese tiempo para yo asumir que esos cambios emocionales vienen de algo físico. Entonces, también la forma en la que tú asumes es importante, porque te puede hundir en el proceso, o decir, ya yo salí de esto una vez, pues voy a buscar otra forma, porque su miedo era que le quitaran el útero. La solución en la medicina convencional es, yo te hago una histerectomía, ¿no? Entonces, buscar otras alternativas para que lleguemos otra vez, pero que la emoción se pueda manifestar, dejar expresar, pero luego también tener herramientas para salir de ella, ¿no? Que no nos hunda. Y ahí los psicólogos, pues nuestras manos derechas en eso, ¿sabes? Mira, te quería preguntar, porque algo a lo que se agarra mucho la medicina convencional, ¿no?, es que las grandes farmacéuticas tienen un presupuesto millonario para hacer estudios, ¿no? Que luego me imagino que ellos sacarán los que les interese, cómo lo harán. La medicina integrativa tiene una parte científica. Me hablabas antes de la fitoterapia, de determinadas vitaminas que quizás sí tienen un estudio, pero ¿realmente hay estudios científicos que digan, oye, esto funciona y aquí está? Sí. Aquí la medicina integrativa no delimita entre qué es la suplementación ortomolecular, esto es lo válido, y la homeopatía no es lo válido, o la acupuntura. No, integramos todo, porque entendemos que el paciente puede tener una mejoría integrando todo. Es tan así que incluso el efecto placebo, cuando te hacen un estudio, ¿no?, te dan una pastilla y te dicen, pues hay una parte del estudio que va a tomar el fármaco que estamos estudiando y otra es un caramelo, ¿vale? Eso es. Y te lo dan. Muchas veces cuando tú dices, este tratamiento no funciona, es porque el placebo genera más resultado que el tratamiento en sí. Entonces ahí ves el poder fabuloso que tiene tu mente, tú te convences de que ese es el tratamiento que te hace bien, ¿no? Partiendo de que efectivamente sí hay, y eso es necesario hacerlo, porque esa parte terapéutica, como tú seas un médico radical que le diga al paciente, pues mira, estadísticamente te queda un mes de vida, no lo vas a sacar de allí, ¿no? Esa parte es importante, pero es que además en la medicina integrativa hay ciencia, porque
en las revistas de medicina convencional se publican artículos de la función del omega 3, por ejemplo, de la cúrcuma, de cómo hay que cuidar las interacciones farmacológicas, por ejemplo, en casos de pacientes oncológicos. Entonces, evidentemente hay un efecto. Lo que pasa es que, como digo, el cardiólogo no se va a meter en la revista Hepatology a ver qué investigaron los digestivos en ese tema. Entonces, no tiene esa unión, porque también la vida de los médicos convencionales es siempre el día a día corriendo, no te dan tiempo entre pacientes, llegas a tu casa agotado, y es que hemos estado allí, por eso no le juzgo, porque yo también era un poco cuadriculada y la vida me ha enseñado a, oye, hay algo más. Entonces, muchas veces viene el del laboratorio, te explica un fármaco nuevo y tú dices, vale, esto va a tratar a más personas, fenomenal, ¿no? O como el tema de las vacunaciones en niños, pues pasamos de 3 vacunas a 6 patógenos en una sola vacuna, y entonces tú dices, vale, pues mejor, porque le doy más patógenos, más protección al niño. Y esto es lo que el médico, en líneas generales, habrá alguno que tiene un interés, pero en líneas generales dice, vale, fenomenal, pues si esto le hace mejor al paciente ya está probado, ¿no? Entonces, no indaga en otras cosas que puede tener menos efectos secundarios, menos tóxicos para el cuerpo, y que puede potenciarte el efecto, o por ejemplo puede darte el mismo efecto que un fármaco. Y te hago un ejemplo. Si yo, por ejemplo, voy a estudiar la árnica, que es una flor, o la brionia, que es una flor, y yo le digo a un laboratorio, mira, me tienes que dar $100.000 o $200.000 para yo hacer un estudio con esta flor. Bueno, ¿y cómo me los pagas? No te lo pago, esto va a ser un beneficio para la sociedad, porque la sociedad va a saber, todo el mundo va a entender que puede tomar esto antes del paracetamol y del ibuprofeno. Y me va a decir, y yo te voy a dar 100.000 euros para que tú, y yo no lo puedo patentar. No, claro, porque es una flor, no lo puedes patentar. ¿Quién me va a prestar eso? Yo voy al banco y tengo un business plan y le presento. ¿Y esto para qué? Pues para ayudar a la humanidad. ¿Y cómo vas a retornar ese dinero? Pues de ninguna forma. Hay que ayudar a la humanidad, ¿no? ¿Qué me va a decir el banco? Bueno, pero hasta cierto punto la fitoterapia se vende también. Claro. O sea, que aunque no la puedas patentar, si hay gente que gana dinero, y que si realmente esos estudios se hicieran, que no sé si el que la vende serán empresas privadas o farmacéuticas, y además creo que tengo entendido que incluso hay algunos medicamentos que realmente su base es una planta, ¿no? Lo que pasa es que luego me imagino que la combinación será lo que puede hacer que la puedas patentar. Claro, pero se investiga poco, porque lo investiga el laboratorio pequeñito que está sacando esta suplementación de fitoterapia, porque claro, lo quiere demostrar para venderlo, y está muy bien, porque evidentemente va a disminuir la carga tóxica de productos farmacológicos más fuertes en las personas. Igual en homeopatía hay pocas cosas como el Gelsenium, que sabemos ya a nivel de qué receptor actúa y cómo trabaja, pero hay otras que son difíciles, pero funcionan en el paciente. Entonces, la acupuntura, por ejemplo, se sabe ya, hay muchísimos estudios a nivel de medicina convencional en oncología que ve cómo la acupuntura calma al sistema nervioso, y eso hace que los niveles de cortisol se controlen, los niveles de glucosa se controlen, y por supuesto no haya metástasis tumoral, con lo cual la supervivencia aumenta. La acupuntura, además de trabajar a nivel del sistema nervioso, trabaja en la matriz extracelular, y la matriz se sabe desde hace poco que impulsa también, con lo cual un masaje terapéutico que antes se creía que no se podía hacer porque esparcía el tumor, hoy en día en buenas manos y con una persona experta en masaje terapéutico oncológico te va a dar beneficios. Entonces es cuestión de qué amplia es tu mente, pero lo que no se puede decir es que la fitoterapia, los suplementos no tienen respaldo, porque lo tienen. O por ejemplo que el ejercicio físico no es necesario, el ejercicio de fuerza muscular, porque todos los nutricionistas, los entrenadores deportivos y los médicos deportivos lo publican. Otra cosa es que tú como digestivo no entres en una revista de nutrición deportiva, ¿no? O de deporte o de medicina deportiva. Entonces es eso, ¿no? Yo no voy a invalidar tu conocimiento porque se ha probado, aunque no sea en la revista que yo utilizo para investigar, si es que utilizo alguna y no me baso solo en el laboratorio, ¿no? Aquí es verdad que es como que las soluciones vienen a veces con demasiado tiempo, lo que decías tú del ejercicio de fuerza. Es verdad que en hombres sí suele ser más común que estuviéramos acostumbrados a hacer ejercicio de fuerza. Yo desde hace 20 o 25 años que iba haciendo deporte siempre he hecho ejercicio de fuerza, porque era lo que veía, y bueno, la imagen que teníamos de los culturistas, el profesor que estaba en el gimnasio, pero en cambio las mujeres eran todo lo contrario, ¿no? Como yo voy a hacer fuerza, los hombros, se me va por una espalda, y ahora es verdad que cada vez es más recomendable ejercicio de fuerza, incluso
a más elevada edad, Sí. que era todo lo contrario, ¿no? Decían, ¿cómo vas a hacer fuerza siendo mayor, ¿no? Y El ejercicio de fuerza es uno de los más estudiados últimamente porque trabaja a nivel de los telómeros, es decir, previene el envejecimiento, tiene un efecto senolítico y mata a la célula envejecida. El ejercicio de fuerza no hipertrofia extrema, no estamos hablando de fisicoculturismo, ¿vale? Porque igual que un deportista de élite tiene un estrés que es mucho estrés celular, ¿no? Es como lo del láser, o sea, hay mucho estrés para el cuerpo, pero si tú haces un ejercicio de fuerza 2 o 3 veces por semana controlado, vas a producir un lactato que va a prevenir células cancerígenas y replicación celular y va a producir citoquinas antiinflamatorias que van a desinflamar tu útero, por ejemplo en el caso de endometriosis, de amenorreas, de infertilidad, y te va a ayudar a nivel intestinal también, moviliza el tracto intestinal a que tengas un mejor movimiento migratorio. Entonces es indispensable el ejercicio. ¿Hay relación entre ejercicio físico y incluso apariencia verde más joven? Porque Sí. yo lo veo en el gimnasio, que tengo amigos que tienen 50 y pico años y ves a otro amigo o conocido que no va al gimnasio y de la misma edad, pero parecen generaciones completamente diferentes, y a lo mejor incluso tampoco tiene sobrepeso la persona que no va al gimnasio, pero la piel, el físico, todo que hace el ejercicio de fuerza. Es muy interesante porque se ha visto que las personas que no son delgadas, ¿vale? Que tienen, bueno, pues que se ven como rellenitas, estas personas que tienen baja grasa y lo que tienen es músculo y con esa poca grasa se ven como más rellenitas, estas personas tienen una mayor supervivencia que una persona que no hace ejercicio nunca y es muy delgadita. Entonces, es importantísimo combinar el cardiovascular, la movilidad, el exponerte al sol, el correr, el hacer baile, pilates, yoga, todo eso está muy bien, pero incluirlo con un ejercicio de fuerza o también alternarlo con un HIIT, que son estos entrenamientos tipo el Tabata, ¿no? De alta intensidad. Sí, tipo CrossFit, boxeo, me imagino. Exacto, CrossFit. Claro, el CrossFit hay que tener cuidado, Sí, saber hacerlo y estar bien entrenado, porque no es de primera instancia un paciente que esté inflamado, una recomendación, ¿no? Pero el ejercicio de fuerza tiene la capacidad de aumentar la longevidad, de eliminar la célula envejecida, y esto es muy fuerte porque es capaz de detectarlo cuando el músculo va creciendo y sustituir ese crecimiento muscular y todas las citoquinas antiinflamatorias que detectan a la célula envejecida y la eliminan. Entonces, por supuesto que te ves más joven, igual que el sueño. Cuando duermes bien, que tiene que ir ligado a que este ejercicio produzca ese músculo, tú tienes que dormir bien para desinflamar, porque el cortisol tiene que estar regulado con la melatonina, ¿no? Si vas a utilizar las pantallas en las noches, tus gafas de protección, y preferiblemente ni con las gafas de protección rojas, ¿no? Tú vas a conseguir liberar la melatonina, porque a las 9 de la noche es cuando viene el tope de melatonina. Entonces ya a esa hora deberías estar durmiendo, porque no es lo mismo dormir a las 11, y aquí hay que hacer la prueba. ¿Por qué más o menos son las 9? Porque hay un ciclo... Porque está relacionado con el ciclo circadiano, con el sol. O sea, nuestro cuerpo va asociado con el ciclo circadiano. Pero irá cambiando, supongo, que si estás en verano, en invierno. Sí, efectivamente, efectivamente. Entonces, cuando oscurece, por eso siempre dicen que es mejor seguirnos por el ciclo circadiano de la medicina tradicional china, porque tú puedes ver según la hora realmente con el sol, no con el horario oficial de España o el horario oficial de Italia, no, sino realmente con el sol. Por ejemplo, ahora que estamos en invierno, ¿cuál es la hora que debería más o menos empezar alguien a meterse a la cama? Es que es imposible, pero sería 7, 8 de la noche, pero bueno, es muy difícil. Y me imagino que cenar... Mucho antes, 2 horas antes, sí. 2 horas antes. Sí. Claro, es complicado porque Muy es casi la hora a la que llegamos de trabajar. Llegamos de trabajar, claro. Sí. Pero es verdad, claro, es que a las 6 de la tarde en invierno es de noche. Claro. Lógico. Pero más regular sería a las 9. A las 9, estándar, como para no distinguir entre invierno y verano, pues a las 9 es una buena hora para ya estar en la cama. 2 horas antes, para que se liberen todas estas hormonas y tener una buena crononutrición, no comer y no estar expuesto a pantallas. 2 horas antes. Sí, y 4 horas antes, si tienes que trabajar con pantallas, pues tus gafas rojas, ¿no? Que son unas gafas que imagino que hacen que la luz azul sí, no te penetre igual. ¿Algo más para esa higiene del sueño? Para una persona que tenga pruebas para dormir, ¿todo el tema de melatonina realmente es eficiente? La melatonina, incluso en los niños, nosotros lo podemos llegar a usar cuando vemos que hay una inflamación, porque tiene un efecto también antiinflamatorio, aparte de inducción del sueño. Es importante saber qué ocurre en el sueño, qué hábitos tienes, y luego si te cuesta dormir o si te paras muchas veces en la noche o te despiertas muy pronto. Si cuando te despiertas con ganas,
de hacer cosas, de trabajar, o necesitas ese café como para activarte porque no has descansado nada y estás agotado, ¿no? Entonces, si tienes apneas, porque tienes sobrepeso o porque tienes algún problema respiratorio, o la misma acidez, el reflujo también te puede estar relacionado con la apnea. Entonces, que te hagas un estudio de sueño. Individualizar, como siempre digo, es importantísimo, pero luego también puedes mejorar esta higiene de sueño con la camomila, la manzanilla, ¿no? Con productos naturales, las flores de Bach, la fórmula Rescue, y luego ya hay, pues, por supuesto, la melatonina, el bisglicinato de magnesio también nos ayuda, la melena de león es fantástica para los niños y para los adultos también, porque además mejora la permeabilidad intestinal. O sea, y es un potente hongo antiinflamatorio. Yo estoy enamorada de la melena de león. Y luego, por supuesto, la ashwagandha, que es fantástica también, ¿no? ¿Qué barreras te encuentras así más cuando trabajas con alguien? Porque, por ejemplo, en el tema del sueño me dices lo de 2 horas antes, no pantallas, comer 2 horas antes. Yo digo, es que lo veo casi imposible, digo. Sí. O sea, me imagino que habrá algo con lo que, claro, al final supongo que se va a negociar un poco con el paciente, ¿no? Porque habrá cosas en las que diga, oye, mira, sí, quitar la lactosa me es fácil, porque oye, tomo una leche de avena o de soja o la que tú le recomiendes. Queso, pues oye, uno de cabra, uno de oveja, vas a cualquier establecimiento y los tienen. Pero que hay cosas que, por ejemplo, casi ya va un poco más de tema de familia. Claro. Porque dices tú, bueno, oye, si estoy soltero, pues no sé, me acuesto a las 7 o las 8 y me levanto a las 5 de la mañana, pero claro, cuando ya tienes un hijo, una hija, una familia, tu pareja viene de trabajar a las 8, digo, ¿qué hago? Me cambio de pareja, busco otra, porque claro, es complicado. O sea, de hecho, cualquier persona en España que trabaje en un comercio, bueno, si es en un centro comercial, imagínate, saldrá de trabajar a las 10:30, por lo cual esa persona, entiendo que ya los ciclos es imposible, pero en cualquier tienda convencional sales a las 8:30. Sí. Entonces, ¿qué cosas son las que más te cuesta negociar? Yo no soy radical para nada, porque soy persona, porque también vivo en este mundo de locos. O sea, yo no soy aquí un alien que, claro, yo tengo que decir lo que se estudia y lo que claro, es. es que a mí me hagan de preguntarte, por favor, dime se lo pregunté a tu pareja, digo, oye, dime por favor qué vitaminas toma, qué horas se acuesta, porque claro, hacerlo todo bien es complicado, es difícil. No tomo siempre vitaminas, pero sí que tengo periodos en los que me cuido mucho y elimino tóxicos y detoxifico y tomo vitaminas. Tengo, como estoy sana, gracias a Dios, estoy sana, no tengo que tratar algo en particular, entonces los fines de semana descanso, ¿sabes? En suplemento, pero bueno, es cuestión de adaptar. Es dificilísimo en la semana acostarte pronto a esta hora, ¿no? Pero 10, sí. Sí, 10 sí, es una hora. Es una hora que sí, pero hay pacientes que se acuestan a las 2 de la mañana. Entonces, negociar y decir, vale, pues esta semana a las 12. No, y hay pacientes que su trabajo es nocturno y dirán, bueno, vamos a tener que trabajar otros aspectos. Dice, pero mira, yo es que trabajo en un turno de noche. No hay... Entonces ahí podemos adaptarnos con gafas rojas y luego cuando llegues a casa intenta que tu cerebro sienta que está totalmente oscuro el cuarto donde estás, que tenga esa oscuridad, que pueda relajarse. O sea, cuando duermas realmente no puedes dormir en un cuarto lleno de luz porque tu cerebro se va a volver loco. O sea, ¿cómo es esto? ¿Estoy durmiendo? No. Si tu cambio de horario a nivel laboral te obliga a hacer esto, pues bueno, a mediano o largo plazo plantéate cambiar. Porque te va a pasar factura, porque somos humanos, no somos aliens. Pero si esporádicamente, como los médicos, ¿no? Cuando hacemos guardias, yo decía, Dios mío, es que no aguanto una guardia más. Yo sabía que me agotaba, ¿no? Que te inflamabas, que tu cerebro no funciona igual. Claro, es que hay trabajos que casi están diseñados para, y más en la medicina, lo que decías tú de los cambios de turno, las guardias, el que un doctor en un momento dado trabaje 24 horas, o sea, es algo que va anti-natura de lo que debería ser la medicina. Totalmente. Entonces, ¿cómo le pides a este médico que investigue? Pues lo que quiere es llegar a su casa a dormir, ¿no? O sea, que bueno, es un poco ponerse en los zapatos. Yo también entiendo a los pacientes y vamos haciendo ajustes, ¿no? Cuando puedas lo haces, intenta cada vez reducirlo más. Por lo menos entonces come 2 horas antes. ¿Ves que cómo hago? Pues llévate la comida. Es que es el momento de compartir con mis hijos, pues intenta que sea el desayuno. Hay que negociar lo que se pueda, pero lo que se pueda va a ser beneficioso para tu salud. Lo importante es que lo entiendas y lo sepas. Y en el momento que quieras potenciarte a máximo, ya sabes lo que tienes que hacer. Bueno, luego yo imagino que también dependerá un poco de la gravedad con la que vaya esa persona, el punto de mejora que ella tenga, ¿no? Dice, oye, pues quitarme el gluten me costaba muchísimo, pero gracias a quitármelo me ha cambiado la vida. Oye, lo de quitarme el iPad justo cuando me voy a dormir me ha costado muchísimo, pero desde que lo hago duermo 8 horas del tirón. Totalmente. Te digo, yo es que además es que soy de esos, claro, voy haciendo ya preguntas que
O sea, directamente es que nos ponemos a ver una serie con el iPad y ya cuando me va entrando el sueño lo dejo. Y es verdad que sí tengo la habilidad de que me ayuda a dormir, o sea, me ayuda a dormir, posiblemente sin la tablet creo que me gustaría más, pero lo que sí me pasa es que yo 8 horas, vamos, 8 horas lo veo imposible, y sí que me voy despertando como entre medias, y además tengo la sensación de que debe ser que alguna vez si tienes algún sueño que te agita porque lo recuerdas, pero debe pasar algo dentro de mí, porque a mí a veces yo sí procuro cenar pues 1 hora y media antes mínimo de acostarme, y hay veces que me voy a la cama con un poquito de hambre, pero cuando me despierto me pasa algo muy curioso, que me siento un poco hinchado. Entonces digo, ¿por qué ha pasado esto si lo que realmente debiera es tener más hambre? Porque al final han pasado 5, 6 o 7 horas desde que me metí a la cama, y desde que he comido a lo mejor han pasado 10. Hay que estudiar tu intestino. Algo debe pasar ahí que no va muy bien. Volviendo un poquito a lo que hablamos de la inflamación, es muy común que cuando alguien siente esa inflamación, tú vas a una farmacia y te dicen, tómate un probiótico. ¿Qué es lo que hacen los probióticos? ¿Realmente le va a ayudar a alguien que tiene esos problemas intestinales? Uy, a mí me da miedo eso, porque cuando tú no sabes la microbiota intestinal, tú necesitas tener una cantidad de bacteroidetes, de firmicutes, y que estén en orden para tú después irte al pequeñito, al que te va a ayudar, porque si no puedes con un probiótico alternar la proporción que deberían tener. Entonces sí es verdad que hay probióticos que te pueden ayudar específicamente, y ahora se está investigando mucho a nivel de depresión, a nivel de inflamación, a nivel de protección, por ejemplo, para tomar antibióticos, ¿no? Que los lactobacilos, tal, o por ejemplo el Reuteri, que viene muy bien para los cólicos infantiles en los niños. Pero de ahí a que tomes probióticos sin saber cómo está tu microbiota, no estoy de acuerdo, porque esto se quedó muy en lo que se hacía antes, ¿no? Antes de tener un test de disbiosis intestinal. Claro. Ahora no necesitamos hacer esto es ir a ciegas. Hay veces que te lo mandan simplemente por el hecho de tomar un antibiótico. Cuando tomas un antibiótico de forma prolongada y dicen, bueno, toma un probiótico. Sí, bueno, en ese caso hay probióticos específicos que sabes que pueden ayudar un poco a contrarrestar el efecto del antibiótico, ¿no? Y disminuir sobre todo ese exceso de omeprazol, como te pueden decir, bueno, pues la Nux vomica viene muy bien para ayudarte en vez de estar consumiendo tanto omeprazol, o el aloe vera también viene bien. Son coadyuvantes al tratamiento, pero no porque tengas un síntoma indicarte un probiótico si no se ha hecho un test de disbiosis. O sea, no es mi línea, porque creo que allí podemos perjudicar al paciente, y no tenemos que ir sobre ciego. Es mejor, ya hay pruebas, entonces pues es mejor ver las pruebas. Muy bien, hablando de esa parte emocional, ¿qué hábitos saludables le aconsejarías a una persona, ¿no? Fuera de suplementación, que ya lo hemos hablado, pero bueno, pues no sé, levantar de una determinada hora, meditar, leer, ejercicio, ¿qué hábitos tú consideras que sean razonables y alcanzables? Para el control del sistema nervioso es importante saber en qué momento puedes tomar una ducha fría, una ducha calentita, ¿no? Entonces, en la mañana te quieres activar. Entonces, es un momento para, por ejemplo, darte golpecitos, ¿no? En las direcciones de los ejes de la medicina china, y darte un baño de agüita fría. Si es imposible, porque hay pacientes que les cuesta mucho, empieza por los pies, por las manos y la cara. ¿Qué efectos tiene? Pues activa tu sistema nervioso simpático, es el momento, activa tu energía, activa tus ganas de trabajar, de estar más lúcido, de tener ese subidón, ¿no? Sin usar bebidas estimulantes, sin estar consumiendo 1000 tazas de café o teína, ¿no? U otros productos, o incluso bebidas energéticas. Esto es fatal, ¿no? Para todo el cuerpo, obviamente, cargados de tóxicos. Entonces, esta es una. En la noche puedes hacer una ducha, o si tienes una bañera, ¿no? Más calentita, porque ahí quieres relajarte un poco, ¿no? Y ahí puedes utilizar las sales de Epsom, que son magnesio, que te ayuden a absorber el cortisol, porque entran en tu piel, vienen fenomenal. ¿Y las típicas sales estas de colorines, o esas también vayan a llevar posiblemente? Mejor las sales de Epsom, ¿no? Si las haces caseras, puede ser, pero las que venden en súper y tal, o las típicas etiquetas, bolas de baño, me parece que no. Claro, eso tú lees las etiquetas y hay mejor no leerlas, porque tampoco las vamos a entender. Claro, por eso, si no las entiendes, tóxico. Entonces mejor no. Luego, ¿qué otras cosas puedes hacer durante el día? La respiración consciente. Hay pequeños ejercicios de coherencia cardíaca que conectas, por ejemplo, imaginando un cuadrado o las olas del mar, pero con un cuadrado es fácil, porque inhalas en 6, retienes, mantienes el aire en
6, exhalas en 6, retienes y vuelves. Y esto te permite calmar y entonces activas tu parasimpático, tu frecuencia cardíaca se controla, tus pulmones comienzan a oxigenar mejor, ¿no? Y te vas relajando. Entonces esto es positivo hacerlo 3 veces al día, por ejemplo. Que esa respiración, perdona que porque yo también debería ser más abdominal, no supongo que la típica del pecho. Exacto, sí. Entonces esto es importante para conectar, ¿no?, con tu frecuencia cardíaca y sobre todo si lo puedes hacer por nariz se ve que es más efectivo que incluso por boca. Si no estás haciendo un deporte, porque puedes hacer respiración después de hacer un ejercicio físico y por boca es imposible hacerlo por la nariz, sí, o sea, te agotas. No hay suficiente. Exacto, pero si lo haces tranquilo y lo haces por nariz, vas a ver que te vas a calmar más fácilmente. Luego hay puntos, ¿no? Tú lo sabes también, de presión, que te pueden calmar un poquito, ¿no? De acupresión, reflexología, que te pueden calmar. Y luego, evidentemente, la crononutrición, o sea, cómo vas a adaptar a tu salud visual y a tu ojo para que la luz que entra a tu núcleo supraquiasmático a través de la retina permita darle a entender a tu cerebro que es el momento de liberar melatonina, ¿no? Que ya vayas entrenando. Entonces hay gafas de blancas que van filtrando la luz azul, luego a medida que pasa la tarde hay amarillas que filtran más y luego las rojas y luego eliminar aparatos. Puedes tener luces rojas en vez de azules, pero no puedes dormir ni con una luz porque ni que sea roja, porque esto va a decirle a tu cerebro no es de noche, la noche es noche. ¿Se puede sustituir para leer en vez de la tablet? Entiendo que un libro sí, pero es que las tablets que son solo para leer, ¿esas tienen luz azul? Todas, sí. ¿También mejor un libro, sí, mejor un libro. O escuchar un podcast, ¿no? O sea, intentar no tener ese estímulo. Escuchar claro. Aquí te quedas ya dormidito y entra en tu subconsciente. Muy bien, me imagino que también ejercicio físico. Por supuesto, lo que hemos hablado, ¿no? Ejercicio de fuerza, ejercicio HIIT, cardiovascular, mejor en la mañana, porque a veces yo no me he dado tiempo a hacer ejercicio y digo, me voy a hacer una clase de fitboxing, ¿no? De boxeo sin contacto, pero necesito drenar. Pero yo sé que llego, tengo un tiempo en el que me voy calmando en casa y luego ya me acuesto a dormir, no tengo problemas para dormir, pero hay personas que esto les afecta y que por eso se recomienda tanto hacer deporte en la mañana, a primera hora de la mañana, para activar también tu sistema inmune y endocrino. Yo imagino que luego también hay una coherencia de escúchate a ti mismo, que es lo que menos hacemos, sí, ¿no? Sí. Porque al final es como que tenemos siempre el foco en lo exterior, en lo externo, y no lo tenemos en nosotros mismos. Y es lo que te decía, yo no me he hecho ningún test de temas de intolerancia al gluten, pero soy consciente, digo que esto no puede ser normal y que evidentemente, pues por ejemplo, sé que a mí me sienta más mejor una alimentación de proteínas y grasas saludables que de proteínas y hidratos. Claro. Antes sí podía hacerlo, pero a mí ya eso de desayunar por la mañana, pan, hidratos, no me siente igual de bien que si lo hago con proteínas y grasas. O sea, no llego a hacer una dieta keto porque es muy complicado, pero intento evitar, pues eso, gluten, no abusar demasiado, y sé que me sienta y me sacia más comer pues dosis altas de proteínas o grasas que hidratos. Claro. Entonces hay cosas que ya, pues como la lactosa, igual. Lo que no sabía era lo de la proteína de la lactosa, que además cuando le has dicho, digo, joder, me gasto un pastizal. Me gasto un pastizal, unas proteínas de gimnasio, claro, que ellos ponen no gluten, no lactosa, pero claro, no sé hasta qué punto es verdad que... Son normalmente de suero, ¿no? Yo siempre recomiendo proteínas. Sí, bueno, claro, o sea, es verdad. Son aminoácidos. Y si tienes la duda porque has detectado síntomas, puedes empezar, por ejemplo, con una proteína de calabaza, ¿no? Hay algunas marcas que la tienen. Claro, que no sabías que la de suero, si era, porque claro, ¿es suero de leche o es suero de...? Es el suero, en principio, no debería tener... No debería tener ni tampoco ni la proteína de la... Eso sí que no lo sabía. Pero bueno, ahí también ahora están investigando para sacarlas de cabra, de oveja, de otros animales, ¿no? Sí, no, yo he visto que también hay proteínas veganas, que no sé si las sacan de guisante, de la soja, alguna cosita así. O sea que bueno, pues cada vez va... Ahí hay un mundo en el que hay que investigar si de pronto esa reacción inmune a esa proteína, hacia esa caseína 1, cuánto se necesita, porque lo que se sabe hasta ahora es que puede ser muy pequeño lo que tu cuerpo reaccione, ¿no? Pero también ves en el gluten que se aceptan trazas, ¿no? Entonces ahí hay que investigar. Este mundo está empezando ahora a estudiarse, aquí sabremos muchísimas cosas, ¿no? Así que bueno, es muy interesante profundizarla. A nivel deportivo es importante. Si tú eres sano, esta dieta te viene bien, pero si viene una persona muy inflamada, probablemente
hacer pocas comidas no le va a sentar tan bien, porque su sistema inmune necesita un poco más de carga energética y de alimentos para poder trabajar, ¿no? y eliminar los patógenos. Porque también hay un número de comidas aconsejable, o es algo también, porque igual yo vengo de toda la vida en el gimnasio de comer 5 veces, come 6 veces, que esto acelera el metabolismo, que bueno, pues ahora ya parece que ni es tan necesario comer tantas veces, ni realmente comer tantas veces te ayuda tanto a acelerar el metabolismo, y que lo que sí lo ayuda es lo que hablábamos antes del ejercicio de fuerza, por lo que me han explicado es que, a ver, esa reconstrucción luego muscular, evidentemente tu cuerpo todavía sigue consumiendo calorías. Claro. Y ahí es importante investigar un poco más, como digo siempre, en cada paciente, qué tolera un paciente y qué no. Muchísimos deportistas, yo llevo mucho tiempo en medicina deportiva, a nivel empresarial con mi pareja aquí en España, y me he dado cuenta que los deportistas suelen comer, pero porque tienen mucha pérdida, queman muchas calorías para hacer músculo. Entonces, dependiendo de cómo lo veas, está bien, porque si te funciona y te sientes bien, está bien. Pero si a ti te funciona porque te gusta hacer pilates, yoga, estás más tranquilo, no haces mucho trabajo de fuerza, o estás empezando pero muy poco, ¿no? O eres una mujer que, bueno, estás empezando a hacer deporte, pues igual siempre has comido 1 o 2 veces al día, yo no te voy a obligar a comer más, porque tú vas bien así, ¿no? Y luego hay las tendencias, ¿no?, de las dietas veganas o las dietas hiperproteicas, o la carne es lo mejor. Pues si estás sano, pero si estás inflamado y tu índice omega 3, omega 6 está alterado, a ti te van a sentar mal. Yo he tenido pacientes que llegan, que han hecho dietas hiperproteicas y están fatal. No todos somos iguales. Entonces, creo que el que haga medicina integrativa tiene que entender que no todos somos iguales. Y en cuanto a los sueros y las leches, también se sacará de caseína 2, que es la que tiene la cabra, la oveja, y son más similares a la humana, ¿no? Entonces, pues bueno, intentar buscar pautas y entenderte lo que has dicho, escucharte. ¿Cómo te encuentras tú? Eso es súper importante. Bueno, Jessica, mira, quiero hablar cómo nos afecta el estrés en el cuerpo, porque al final el estrés todos lo sentimos como un proceso emocional. Pues, si ese estrés llega al nivel de tener ansiedad, pues sudoración, taquicardia, presión en el estómago, pero ¿qué es lo que pasa en nuestro cuerpo? Porque ya hay muchas teorías de relaciones entre estrés y determinadas enfermedades, como puede ser pues, enfermedades autoinmunes, de repente un proceso de estrés y a alguien le aparece un lupus, un proceso de estrés y empiezas a tener fibromialgia, un proceso de estrés y al cabo del tiempo un tumor, se desarrolla un cáncer. ¿Cómo se conecta, no? ¿Cómo se conecta? Pues el estrés muchas veces, ¿no?, lo que las personas piensan es un estrés emocional. Es una emoción, estoy estresado, tengo taquicardia y eso queda allí, y no es verdad. Para que tú tengas taquicardia, para que tú tengas todos esos síntomas, se te corte la digestión, tengas sudoración, estés angustiado, para que eso ocurra en tu cuerpo, tu cerebro mandó una señal, y esa señal se manda a través del sistema nervioso simpático, que es como una red, imagina un cableado que va desde la cabeza hasta tus pies, va por todos los órganos. Entonces manda señales que permiten aumentar el riego sanguíneo o no en diferentes órganos, con lo cual si tú estás en modo, eso se llama modo lucha y huida, pero ahora no nos persigue el león ni el tigre, no hay animales que nos estén persiguiendo. Entonces, ¿qué nos asusta? Que pues el hecho de no controlar, la incertidumbre laboral, la incertidumbre a nivel de lo que más preocupa, salud, dinero y las relaciones, ¿no? La familia, el amor, ¿no? Entonces, esos son estresantes ahora mismo y pueden llegar a generar esa hiperactivación simpática que muchas veces no lo conozco, no me doy cuenta, pero está allí. ¿Cómo me doy cuenta realmente? Por eso, porque tengo palpitaciones y dices, bueno, pero si yo no estoy estresada, sí, pero estás en activación simpática. Y esto va a producir que tus enzimas, tus glándulas salivales no liberen saliva. Entonces tú, seque la boca, claro, ¿no? Está con la boca seca. Tú no produces entonces enzimas para procesar la digestión y por supuesto se te va a cortar la digestión. Vas a tener reflujo, vas a tener gases, vas a tener intolerancias, no vas a ir bien al baño, vas a tener estreñimiento o puedes tener diarrea o puedes estar alternado porque tú no sabes cómo controlar ese sistema simpático. Y luego hay una resistencia a la insulina porque tu hígado no va a funcionar bien, tus órganos vitales no van a funcionar bien, la sangre se va directamente al cerebro, a la piel,
a los músculos, ¿no? Todo lo que es el cuerpo periférico, para tú sobrevivir. Entonces hay que hacer todas estas terapias que hablamos de duchas, de la acupuntura, el mindfulness, el yoga, el pilates, lo que a ti te venga bien, ¿no? La respiración consciente, la biodanza, pero algo que a ti te libere. Incluso puede ser, como yo digo, pegarle un saco. O sea, de pronto a mí no me libera el pilates, claro, pero yo le pego un saco y yo ahí libero energía y libero estrés. Entonces es importante reconocerlo y saber que eso tiene que estar en equilibrio absoluto. Es imposible, porque todos tenemos momentos de estrés. Las cosas son así, la realidad es esta, y si vives en una ciudad y tienes trabajo y tienes metas, pues evidentemente va a surgir ese estrés, pero hay que controlarlo, porque realmente esto va a producir una acidez en tu cuerpo, y esto es el núcleo de cualquier enfermedad autoinmune, del cáncer. Tienes que tener un proceso alcalino, ácido tiene que estar el estómago, y es todo lo contrario, ¿no? Tenemos hipocloridria, Helicobacter pylori, tomamos el omeprazol, o sea que no es así, ¿no? Tenemos que ir desde el origen, y la base principal es la eliminación de tóxicos, como hablamos, y el sistema nervioso simpático y parasimpático, para luego ir al otro pilar, que es el abordaje de tus otros órganos: microbiota, sistema hepático, ¿no? Detoxificación, sistema linfático, tu cerebro, y a nivel de las mujeres sobre todo la parte hormonal, ¿no? Muy bien. ¿Qué parte positiva tiene tener ese entorno alcalino? Claro, te previene enfermedades. Si tú estás en parasimpático y puedes ir de simpático a parasimpático, tu cuerpo va a funcionar mejor, tus órganos van a tener mejor riego sanguíneo. Si tienes mejor riego sanguíneo, esto no le gusta a los patógenos, entonces tendrás menos parásitos, menos cándida, menos hongos, ¿no? Menos helicobacter, menos bacterias, y los virus se reactivan menos. Las borrelias, que es la enfermedad de Lyme, ¿no? De la picadura de garrapata, se suele activar también con periodos bruscos de estrés crónico, ¿no? Y luego las células tumorales, todos tenemos células tumorales. Ahora mismo en nuestro cuerpo hay células que son anómalas y se replican, pero nuestro sistema inmune es tan inteligente que es capaz de detectarlas y las elimina. ¿Qué ocurre? Que si este proceso se extiende, va a llegar un momento en que mi sistema inmune no va a poder. Continúa, pero si yo ayudo a que haya una mayor circulación, un equilibrio en mi cuerpo, esta mitosis, ¿no? de estas células no se va a dar, y entonces voy a controlar mucho más estas células anómalas que aparecen en tu cuerpo, ¿no? ¿Y qué diferencia hay de cuando alguien tiene un tumor maligno o lo que llaman un tumor benigno? A nivel funcional, ¿no? Y ortomolecular, para nosotros un crecimiento celular ya es una indicación que hay una inflamación crónica. Entonces, si eso se convierte en un proceso maligno, ya tenemos una línea más, ¿no? Siempre hay como en una biopsia, llegó a la membrana, está en el límite, ya esto es un cáncer o no es un cáncer. La diferencia está en que lo puedas detectar con analíticas de sangre o en un examen, pero si hoy en día hubiese una técnica para saber si exactamente todos tenemos alguna célula anómala replicándose, nos vamos a dar cuenta que todos la tenemos, porque por eso tenemos un sistema inmune que es capaz de eliminarlas. Si no, no existiera el sistema inmune, ¿no? Que pero entonces, estos test que dicen que hay, que te puedes hacer y pueden llegar a detectar si genéticamente puedes llegar a tener cáncer o soy alguna célula cancerígena, ¿existen? O... Sí, los test genéticos, ¿no? Claro, pero eso es una predisposición genética, que es un 10 o un 15%, a veces un poco más según la enfermedad, pero la epigenética puede transformar los genes. No solo estás con un sello cuando naces y dices, bueno, ya tienes predisposición a tener cáncer de pulmón, fuma, que te va a dar. No fumes, porque si fumas vas a tener muchas probabilidades que te dé. Lo que hay es que entender que para cambiar esa genética tú no puedes fumar ni estar cerca de personas que fumen. Busca todos estos hábitos positivos para que esa genética pueda cambiar a nivel de epigenética, ¿no? Que son los factores ambientales y los factores psicosociales, emocionales, que pueden hacer que esa genética cambie y no se desarrolle ese cáncer, ¿no? ¿Cómo, ya hablando del cáncer, cómo puede ayudar la medicina integrativa a una persona que ya tiene el cáncer, está en un proceso de quimioterapia, radioterapia o alguien que tiene ya esto que llaman un cáncer crónico, que ya es un poco como ver, que a lo mejor no es eliminable, pero bueno, ver de qué manera, cómo la medicina integrativa puede ayudar a una persona pues con síntomas, dolores, a nivel emocional, pues a lo mejor lo que has hablado, el tema de buscar una base alcalina. Muchísimo, hay muchos libros de todo esto: alimentación alcalina, dieta cetogénica, ¿no? Ejercicio de fuerza muscular. Hay ahora equipos especialistas en trabajo de fuerza muscular para pacientes oncológicos, porque ten en cuenta que fuerza muscular puede ser esto para un paciente oncológico. Claro. Entonces, ir haciendo pocos movimientos e ir incrementando y ver el avance es positivo para el paciente, aumenta la supervivencia. Creo que ninguno puede decir no tomes quimioterapia o no tomes radioterapia. No, lógico. Es una decisión individual del paciente.
pero potencia hacer las dos cosas, aumenta la supervivencia y las condiciones y tu capacidad de tolerar los tóxicos de la radioterapia y la quimioterapia, porque no es una terapia generalmente localizada, va a todas las células de tu cuerpo, por eso se te cae el cabello, por eso pierdes peso, por eso no toleras ciertos alimentos, ¿no? Si fuese realmente individualizada, excepto la braquiterapia, por ejemplo, pero los tratamientos oncológicos suelen ser muy invasivos. Entonces, la medicina integrativa te ayuda a lograr ese punto donde vas en combinación con la convencional a sanar, a eliminar, o sea, a que tú luches, tú tienes que ganarle al tumor y le ganas. Y lo que ha demostrado es que le ganas. Muchos pacientes curados de cáncer con ambas estrategias, ¿no? E incluso eligiendo, que no, en ningún caso lo estoy recomendando, pero pacientes que han tenido muchas recidivas y deciden sencillamente seguir con métodos no convencionales porque no les ha hecho nada, ¿no? Y toman sus decisiones. Al final tienes que decidir en tu cuerpo. O sea que, claro que sí, puedes ayudarle mucho. La homeopatía tiene muchísimas herramientas para controlar síntomas posteriores a la radioterapia o la quimioterapia. Entonces, hay que trabajar en conjunto. Muy bien. Bueno, explícanos un poquito cómo, creo que tienes un programa con el que ayudas a personas a través de la medicina integrativa. Explícanos un poquito cómo es el programa, porque no sé si es, pues si son clases grupales, si es individual, si lo que les enseñas a que ellos mismos se vayan regulando, ¿en qué consiste un poquito? Bueno, en el programa atendemos a mujeres y esto es importante porque mi intuición me decía, pues vamos a trabajar con mujeres y hombres, pero ¿qué ocurre? Que el hombre tiene más resistencia a sanar. Cuando le preguntas a un hombre te va a decir, bueno, mis preocupaciones, el trabajo, tal, y dices, pero tú estás sano. Y es complicado, ¿no? Y esto viene también de cómo han sido criados, ¿no? No puedes llorar, no puedes sentir, entonces es difícil porque el hombre sufre también. Ya haré alguno para llegarle a los hombres, ¿no? Pero me comentaba alguien que la estadística, no sé si es verdad, de suicidios es más alta en hombres, pero porque realmente tardan más en pedir ayuda, porque tardan más en ir a un psicólogo, tardan más en ir a un terapeuta. Esa conversación que quizá hay entre mujeres de nos abrimos y lloramos, entre hombres es como, bueno, ¿cómo me voy a abrir y voy a llorar? Y eso al final conlleva al que alguien pues, quiera acabar con su vida. Es muy duro porque tienen mucha carga, además la carga de la sociedad de decir, pues tú eres el responsable de la familia y luego además puedes terminar en ludopatía o puedes terminar en alcoholismo, en adicciones y luego pues lo que has dicho, ¿no? En el suicidio, que evidentemente las mujeres también pueden pasar por eso, pero son más conscientes y se les permite más también hablar y buscar ayuda. Entonces, además la mujer a nivel hormonal, endocrino, cerebral es diferente. El ciclo menstrual es una bomba de hormonas, ¿no? Tú sabes cuando tienes los estrógenos altos, cuando la progesterona está alta, los sangrados se prolongan, estás de mal humor, antes de la menstruación tienes como más ansiedad, tienes irritabilidad y luego en mitad del ciclo a los 14 ya estás fenomenal, es tu mejor momento. Entonces somos muy cambiantes y esto es importante si lo llevas a todo lo que hemos hablado de intestino, o sea, súmale esta parte, que somos complejas. Entonces por eso he decidido crear pues el programa exclusivo por ahora para mujeres. Bueno, eso no quiere decir que imagino que trabajarás con hombres, supongo que si alguien te contacta uno a uno. Eso es, uno a uno a nivel individual, sí, con consultas. Me gusta hacer seguimientos, no me gusta que el paciente venga y luego en 3 meses lo vea. Creo que hay que seguirle y saber después de esa primera consulta cómo te encuentras con lo que te he dado, porque aunque tú creas que hay algo que te he dado que no te ha sentado bien, para mí eso es una pista, porque no voy a tener todas las analíticas en el momento. Entonces que tú me digas, uy, me mandaste esto, pero esto me sentó mal, a mí ya me da una luz, ¿no? Igual con niños también, ayuda a mamis que quieren potenciar la salud de sus niños, o sea, a nivel integrativo en todo, pero las mujeres potenciamos esto de eliminar los tóxicos, ¿vale? Todo lo que hemos hablado, tóxicos ambientales del cuerpo, y potenciamos esta parte de la disbiosis intestinal, realmente entender qué le ocurre a tu cuerpo, cómo funciona tu cuerpo y que tú sepas prolongar esa longevidad, mejorar y de aquí a 10 años ser otra persona, que tenga 60 y en verdad aparentes de 50. Eso se hace solo desde adentro y conociéndote, porque tú sabes que si cometes los errores que no sabías que te hacían daño a ti, no al 100% de la población femenina, a ti, pues tú podrás tener mejores resultados. Y luego la salud es la base de las 3 áreas maestras. Si tú tienes salud, después es fácil visualizar la salud, porque trabajamos también la parte emocional, las visualizaciones y la energía en ese aspecto vibracional, ¿vale? Y luego también podrás potenciar tu dinero y tus relaciones. Pero si tú no tienes salud, es imposible que un proyecto vaya bien, porque no vas a tener la energía para sacarlo adelante. Yo eso lo tengo muy comprobado, que cuando te viene alguien que lleva mucho tiempo con depresión, con tristeza, con ansiedad, con fobias,
el nivel económico nunca suele ser bueno, pero es lógico, porque si emocionalmente tú no estás bien, posiblemente ya hay simplemente puestos a los que trabajo, a los que ni siquiera vas a optar, esa ambición no la vas a tener, no vas a tener quizás esa capacidad de concentrar tu estudiar para aumentar tu puesto de trabajo, o sea, tiene lógico bastante relación. Y las personas suelen buscar esos programas para mejorar la economía, pero yo he hecho muchos programas de esos y veo como médico, estando en un programa, digo, pero es que la mitad debería tratar primero la salud. Sí, no, típico de desbloquea tu abundancia. Porque si no estás sano, por mucho que desbloquees y seas positivo, no vas a llegar allí. Es decir, rodéate de personas que saquen tu máxima productividad, pero para sacar una máxima productividad y rendimiento, tú tienes que estar sano. Tienes que estar sano, ¿no? Entonces, bueno, de eso se basa el programa, de revitalizar las células, regenerar, desintoxicar, aumentar la longevidad y dar un cambio transformador en tu vida que te permita manifestar a nivel subconsciente tu salud por mucho tiempo, no solo durante el programa, sino que sepas, te conozcas y lo puedas mantener, y también detectar cuáles son esos saboteadores, porque muchas veces muchos pacientes quieren mantenerse enfermos y no lo saben, porque tienen miedo a sanarse, porque están cansados de luchar, o porque necesitan ese cariño que les da la enfermedad, o porque tienen miedo de saber quiénes son sin la enfermedad. Claro. Hay mucho componente ahí emocional que hay que derribar esa creencia con ayuda del equipo, nutrición, psicología, entrenamientos deportivos y la parte de medicina integrativa, ¿no? Para poder avanzar. Muy bien. ¿Cómo trabajas? Porque imagino que lo habrás detectado, y dentro incluso seguramente de tus grupos de mujeres lo habrá, el cambio de rol que ha tenido la mujer en la historia, ¿no? Porque es verdad que como que el hombre seguimos más o menos situados en la misma línea, ¿no? Trabajas, aportas dinero económico, eres el hombre el que tiene la fuerza, pero de cierta manera la mujer va teniendo también ya ese rol. Ya no es tan común que la mujer sea la ama de casa. Evidentemente trabajas, eres empresaria, emprendes, vas a un gimnasio, haces un ejercicio de fuerza. Claro, tú ahora vas a un gimnasio y ves a una mujer al lado tuyo que está haciendo bíceps como tú, espalda como tú. Claro, emocionalmente eso también es un estresor, porque claro, yo sí o sí tú vas a tener que seguir siendo la que tiene el niño y la mamá y la que dé el pecho. Eso el hombre no lo puede hacer, pero ahora prácticamente todo lo que puede hacer un hombre lo puede hacer tú una mujer, y de hecho es muy común que se haga, ¿no? Que emprendes, que generes un negocio, que a lo mejor la persona que trae más el aporte económico sea la mujer. Claro, al final es un estresor más. Dice, es agotador. Claro, dice, agotador. Oye, que yo tengo ahora 2 trabajos, de todo descargas. Claro, es agotador. Muchos pacientes me dicen, pues esta revolución yo no sé si era lo que yo quería, o me quedaba en casa y estaba más tranquila. Muchas se lo plantean. Otras dicen, no, o sea, yo quiero seguir luchando por mis sueños, ¿no? Es un proceso muy individual. Cuando eres madre también, que no todas tienen que ser madres, ¿no? Tú tienes que decidir, oye, quiero esto, tengo las posibilidades de hacerlo. Quiero aventurarme en esto que es para toda la vida. Igual te sorprendes, porque al principio yo tenía pánico y no quería, y ahora quisiera tener otro. O sea que al final la vida te va enseñando, y tomar esa decisión y saber relativizar, porque lo más importante es tu trabajo, tus éxitos, pero la gran mayoría de veces cuando llega un bebé es un instinto que solo la que ha pasado por ahí lo entiende. Claro, bueno, y que hay un proceso que sí o sí lo va a tener la mujer. Pues... Y que lo que te da ese bebé es un amor, es un cariño, es algo que no lo consigues en otro lugar, es una felicidad real que no es la dopamina inmediata, ¿no? Sí. Entonces, saber que tienes que flexibilizar y hacer cambios, y que bueno, vas a llegar a tu resultado, pero date tiempo, date espacio, disfruta el momento, disfruta el proceso. No es fácil, decirlo es fácil, pero hacerlo no. Todas tenemos bajones y decir, quisiera que el día durara 48 horas, ¿no? Pero tienes que relativizar y buscar el papel en el que estés, pues, ¿cuál es tu prioridad? ¿No? Tus relaciones, tu pareja, tu hijo, tu familia, tu salud, tu dinero, pues hay momento para todo, ¿no? Pero no puedes hacerlo absolutamente todo siempre. Te vas a agotar, te vas a enfermar. Y el hombre igual, no puede cargar con todo. Ahora tiene la ventaja de que puede ceder un poco más ese rol, ¿no? Pero psicológicamente sigue creyendo que es el responsable de todo. O sea, que aquí todos estamos en este plano para trascender y sanar. Sí, lo que pasa es que es verdad que aunque el hombre piense que todo está de su mano, pues digamos que es el rol que le ha podido inculcar su abuelo, su padre, lo que ha visto en casa, pero claro, hay una evolución de la mujer que ella ha visto que su abuela era la ama de casa, que su madre era la ama de casa, y ella dice, no, pero es que
yo no quiero ser la ama de casa, que yo no sé, quiero ser la que cuida a mi madre, o sea, que yo quiero trabajar, que quiero emprender, claro, es salir de un rol, de un estereotipo, lo cual es un estresor todavía aún mayor. Siempre que no sea una competencia, siempre que no sea yo tengo que trabajar más que él, yo tengo que hacer, no. Si surge porque ahora tú estás en un trabajo mayor, en mejor pagado, pues fenomenal, porque a la familia le va a venir bien, no pasa nada que tú ahora ganes más y tu marido gane menos y que eso se vaya alternando, pero que no sea una meta tuya, superar, feminismo, porque eso te va a enfermar. Sí, claro. O sea, y es lo que estamos viendo, ¿no? Esa Los guerra, extremos. esa lucha, ese extremo constante, la vida no puede ser un extremo, todo en exceso es malo. Si tú tomas 20 litros de agua al día, te vas a dañar la hipófisis, el hipotálamo, todo, no van a funcionar tus riñones, ¿no? Te los vas a cargar y es agua. Si tú haces ejercicio, muchísimo ejercicio, todos los días vas a hacer una rhabdomiólisis, vas a lastimar tus músculos, ¿no? Los vas a destruir, así con todo lo bueno, ¿no? Muy bien. Oye, Jessica, pues encantado. Fabuloso. Yo creo que tenemos una idea mucho más completa de lo que es la medicina integrativa y cómo nos puede ayudar. Y la verdad que escuchándote, es que creo que es algo aplicable al 100% de las personas, porque yo creo que nadie hacemos nada perfecto. Y bueno, lo que hablábamos, que no se trata de hacerlo al 100%, que quizás es complicado, pero bueno, en la medida que podamos, oye, de qué manera podemos acercarnos un poquito más a esa perfección para quizá no vivir más años, porque si no el tema de la jubilación vamos a tener un problema. Pero bueno, por lo menos poder llegar en las mejores condiciones. En lo que yo te decía, oye, yo tengo amiguetes que van al gimnasio, que se cuidan relativamente bien y joder, tienen 50 y pico años y los ves fabulosos. Hay gente con 40 que fuma, que bebe, que no hace deporte, que no come bien y parece que tienen 60, ¿no? Entonces, oye, ¿cómo podemos alargar nuestra vida y sobre todo llegar en las mejores condiciones posibles? Totalmente. Así que oye, muchísimas gracias. A ti. Gracias. Gracias, nos vemos. Chao, chao.